redacción y adecuación de contenidos académicos, asesor metodológico de docentes en servicio, capacitador online. Actualmente es el director pedagógico del Instituto de Enlaces Educativos. Con ustedes, Emanuel Hernández, un educador apasionado por la educación sin distancias y la formación de formadores. Lo más importante no es eso que se acaba de resumir de algunos proyectos en los que he participado. Para mí lo más importante es lo que venía recordando en la mañana. Los primeros años de mi infancia las viví en Nezahualcóyotl. Yo nací y viví en Nezahualcóyotl los primeros años de mi infancia. Y para mí es mucho más importante que cualquier logro académico el decir orgullosamente que soy hijo de una maestra de más de 35 años de servicio. Y justamente un día entramos aquí, ella y yo, cuando yo era un adolescente, para recibir un apoyo de unos lentes. Y fue en estas oficinas. Y eso me da muchísimo gusto poder regresar años después para poder compartir con algunos de esos que están haciendo realmente los cambios, porque tal como dice la doctora Avelina, las reformas no se hacen por decreto, las hacemos nosotros, las hacemos quienes realmente estamos frente al aula y quienes sí podemos hacer un cambio. Y para mí es muy importante decir esto, este antecedente personal de mi madre, porque junto a ella pude vivir lo que significa ser un docente. Incluso en algún momento álgido de la vida, mi madre tuvo que escuchar las siguientes palabras: le pones más atención a tus alumnos que a tus propios hijos. ¿Les suena familiar? No. He podido vivir junto con ella las dificultades, los retos, los cambios de discurso, de paradigma, las cosas que suenan igual, las cosas que nos confunden y que apenas estamos comprendiendo algo y de pronto ya cambió de nombre y de pronto ya se adicionó algún concepto y vemos que en el fondo quizá pueda ser lo mismo, a veces no, y entramos en una confusión y una incertidumbre tremendísima. Me tocó acompañar a mi madre en muchos eventos. Me tocó también en aquellos años cuando todavía se llamaban talleres generales de actualización, compartir con ella esas sesiones. Y quizá mi madre estaba proyectando algo que yo todavía no sabía. Me estaba interesando en este tema para que algún día pudiera compartir un poquito de eso que es tan dificultoso a veces entender. Por eso hice un compromiso primero con mi madre, pero también hice un compromiso conmigo mismo, con la profesión pedagógica. En algún momento de mi vida decidí que iba a dedicarme a esto, pero sobre todo decidí, me comprometí a que todo aquello que pudiera ser teórico-metodológico, que suene lejano a las aulas, desde mi trinchera iba a hacer lo posible por hacerlo trasladar y llevar de la manera más práctica y fácil de entender a los maestros. Me comprometí con ella porque de pronto me decía, oye, que ya no son 12 principios pedagógicos, que ya son 14. Que ya no son los estándares curriculares como los habíamos pensado, que ya no son aprendizajes esperados, expresados nada más así en enunciados que parecen objetivos, que ahora hay que trabajar por competencias. No, espera, ahora hay que trabajar por aprendizajes clave. Me tocó vivir con ella esos cambios y con ella estudiarlos. Ahora me toca analizar un nuevo proyecto, la nueva escuela mexicana. Y para mí es un enorme placer poder darme cuenta que hay mucho conocimiento y aquí yo no sé, ya estaba a punto de cancelar la conferencia porque dije, después de ver el juego me di cuenta que todos ya se lo saben, pero vale la pena repasar algunos puntos, sobre todo porque la doctora Avelina hizo el encargo especial de que identificáramos bajo una mirada profesional y práctica la nueva escuela mexicana, y es un gran reto, cómo darle un carácter sumamente profesional, algo que anticipo sí lo es, a pesar de las dificultades, de las opacidades, de algunas incongruencias que podemos encontrar, por supuesto que las hay, pero ¿en qué proyecto educativo no las hay? Ningún plan y ningún programa educativo puede contenerlo absolutamente todo por muy bien planeado que este sea. Igual que nos pasa en nuestras planeaciones, igual que nos pasa en nuestros proyectos de zona, de región. No podemos incluirlo todo. Pero sí, como dijera Jacques Delors hace ya algunas décadas, es una utopía necesaria. Para podernos mover de donde estamos, es importante, aunque parezca un ideal y un sueño, movernos de donde estamos con ese ideal y así lograremos avanzar. Porque también, como dice la doctora Avelina, el que no sabe a dónde va, llega a cualquier parte. Y aquí es importante saber cuál es nuestro rumbo. Por eso, para mí era importante empezar con esta pequeña semblanza personal y quiero reconocer yo vi así sus gafetes y me siento en confianza, por favor discúlpenme el atrevimiento, a la maestra Dani y a la maestra Ruth,
que precisamente así se llama mi mamá, Ruth. ¿Qué hicieron? Muchas gracias. Que hicieron una actividad como a todos los niños, niñas y adolescentes de este país les gustaría que fuera la escuela. Divertida, atrapadora, encantadora, retadora también, pero muy atractiva. Que nos la pasemos bien, que seamos, como decía también, me voy a acercar para ver su nombre, afortunadamente tiene cafetes, la maestra Laura. Como decía la maestra Laura, no fue la maestra Laura, fue alguien más que habló de las comunidades a partir del discurso de la doctora Avelina. Estas comunidades que son precisamente, nos unen un lazo de amistad, pero para poder aprender, compartir y estar en confianza. Y eso he podido notar aquí. Y eso, pues, a nombre, permítanme decirlo, y lo voy a decir un par de veces durante esta presentación, a nombre de los niños, niñas, adolescentes y de los padres de familia que son destinatarios de la enseñanza de los profesores con los que nosotros trabajamos y acompañamos, a nombre de toda la comunidad y de la sociedad en general. Muchas gracias por lo que hacen. Yo, hoy como padre de familia, no tengo más que agradecimiento para todo aquel que trabaja en educación, porque reconozco el enorme reto y la dificultad y el cansancio tremendo que implica la tarea educativa. Y hoy me toca abonar un granito de arena a esta gran discusión de la preparación acerca de la nueva escuela mexicana. Por ahí un clic para que me dé otra vez el... Emanuel Hernández, pedagogo. Eso a la primera. Otra vez enter, por favor. Ahí está. Bueno, pues cuántos cambios, ¿no? Ya se dieron cuenta que incluso en la redacción de algunas de las preguntas que estaban en este juego estaban tan parecidas que podríamos confundirnos y tropezarnos. Una reflexión bien importante que quisiera hacer y que ojalá podamos hacer con todos los maestros y maestras a los que podamos acompañar a partir de este trabajo que se hace, de este trabajo académico que se hace, es que muchas veces eso sucede en la educación. Y esto no es un asunto local ni regional, y no es un asunto de México, es un asunto en todo el mundo que hay que resolver. De las piedras de tropiezo que aparecen en todo el proceso pedagógico. Porque las preguntas y las respuestas a veces te parecen tanto que hay que ser muy hábiles para encontrar la respuesta correcta, pero no necesariamente para poder explicar la razón de la respuesta correcta. Es una gran discusión en todo el mundo. Y hoy nos toca seguir reflexionando en cómo crear dispositivos pedagógicos que permitan rescatar la esencia de la persona en pro de su desarrollo y no solamente respuestas correctas y no solamente informes adecuados para padres de familia, autoridades educativas y comunidad, sino que realmente podamos entender todos estos cambios. La pregunta es cómo comprender tantos cambios y sobre todo cómo poderlos aplicar. De eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a empezar por qué vamos a aprender hoy. Va a sonar muy presuncioso porque solamente son 120 minutos, pero vamos a tratar de aprender 3 cosas. ¿Qué es lo que cambia con esta propuesta curricular? Que de eso ya hay mucho avance, lo escuché hace unos minutos. Segundo, ¿por qué cambia? ¿Cuáles son las razones? Y no me refiero a las razones políticas, me refiero a las razones intelectuales, a las razones de carácter pedagógico que han orientado estos cambios. Y tercero, ¿qué me toca hacer? Son 3 cosas que vamos a aprender. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué cambia? Porque nosotros que vamos a acompañar a muchos maestros y maestras necesitamos tener fundamento. ¿De dónde surgió la idea de la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es su fundamento teórico-metodológico? ¿Es nuevo realmente? Esa palabra nueva, que siempre en la actualidad se nos vende tantas cosas nuevas que en el fondo no lo son. ¿Qué tanto es nuevo y qué tanto no? Porque hay de ambas. Hay cosas que sí son nuevas y hay otras que no lo son tanto. Tanto así que las actividades como las que hoy pude ver en esta sesión se han mirado durante muchísimos años en las escuelas de educación básica si tuviera una obligación de hacerlo exactamente así. Yo recuerdo mis clases de primaria, hay muy buenos ejemplos, también hay unos no tanto, pero en primaria yo pude experimentar mucho de lo que hoy se está vendiendo como metodologías sociocríticas, de lo que hoy se habla como proyectos educativos o formativos, de lo que hoy se habla como un enfoque de integración o enfoque de STEAM. Ya se trabajaba, pero no siempre el docente lo ha sabido sistematizar. No ha sabido sistematizar esta experiencia para poder dar cuenta de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Y eso es lo que nosotros vamos a revisar.
¿Para qué es la escuela? ¿Cuál es la finalidad de la escuela? Para muchos significará pasársela bien, ojalá que sí, pero para otros significará sufrir o sobrevivir a la escuela. Tal como dicen grandes teóricos, la única vez que vi interrumpida mi educación es cuando fui a la escuela. Y eso nos duele a nosotros que nos dedicamos precisamente a la educación. Pero para muchos es una verdad. Para muchos es una verdad que es un lugar de calificación, o peor aún, de descalificación de la persona. Para muchos significa repetir, para muchos significa ignorar, para muchos significa obedecer, más allá de crecer y desarrollarse y decidir. ¿Qué es la escuela entonces? ¿Por qué se creó? ¿Para qué se creó? Y mejor aún, una reflexión más importante, ¿cuál es mi papel actual dentro de esto llamado escuela? Porque hay cosas que se mantienen y hay cosas que se actualizan. ¿Qué tengo que hacer yo? Por ahí vamos a entrarle a la reflexión. Vamos a hacer una línea de tiempo súper rápida para que nos demos cuenta. Esto se enseña en las escuelas de preparación pedagógica, en varias licenciaturas, en más o menos un año. Aquí lo vamos a ver muy rápidamente, casi arbitrariamente, y lo vamos a ver, le agradezco tanto, lo vamos a ver en unos 10 minutitos, o 15 tal vez. Pero por eso, por la prisa, pues quizá dejemos de lado algunos elementos, pero voy a hablar de los elementos sustanciales. ¿Cómo se ha transformado la escuela? Pero con ello, ¿cómo se ha transformado la función del maestro y la maestra? Hemos casi ya satanizado lo que hoy denominamos escuela tradicional. Así se creó la escuela. Tenía 3 elementos fundamentales. Era memorística, magisterocéntrica y libresca. Esto quiere decir, todo se centraba en los libros, la verdad absoluta se encontraba solo en 2 sitios, en los libros y en la boca del maestro. Todo el proceso educativo se centraba en el magisterio, por eso era magisterocéntrica. Y el único método disponible en ese momento era la repetición para afianzar la información en la memoria. Por eso se llama memorística. Y hoy la hemos casi satanizado, pero no nos damos cuenta que precisamente esta escuela tradicional nos ha permitido visualizar y sostener 3 elementos didácticos. Hoy hay más elementos, pero fueron los primeros 3, que es el método, aunque era únicamente la memorización, se pensó en un método. El rol o el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, que en ese caso era el maestro, y el material educativo, que en ese caso eran los libros. Pero vamos a revisar que cada una de estas escuelas que vamos a ver obedecen o surgen a partir de una concepción de la persona, surgen a partir de una concepción antropológica, filosófica, epistemológica, paradigmática desde la psicología a la filosofía, para poder entender qué es lo que quería hacer la escuela. Y hoy nos toca mirarlo así, una mirada profesional y práctica. ¿Cómo vamos a mirar la escuela entonces hoy? Hay que recurrir a la evolución precisamente de la escuela. Nos dimos cuenta que la repetición no era lo único que podría funcionar, es más, era aburrido, era insuficiente. Qué bueno que había un maestro que sabía, qué bueno que había libros, qué bueno que repetíamos la información, pero no era suficiente y entonces surge el siguiente modelo que es la escuela activa. Y su nombre precisamente se da porque se pone atención especial en la actividad. Y de ahí surgen muchas metodologías y concepciones muy exitosas en el mundo y algunas muy vigentes. Está la corriente freinetiana, está el método Montessori. Hay muchos elementos de la escuela activa que dice que no hay que estar sentados. Y la maestra Dani y la maestra Ruth hoy nos demostraron la veracidad de la escuela activa. Es ponerse de pie, jugar, experimentar, probar, reírse, moverse. La escuela activa decía hay que hacer que le interese al chico, mire los fenómenos de la vida y con esos fenómenos pueda llegar a sus propias conclusiones. Así surge la escuela activa. Entonces ya repetimos, ya tenemos libros de un maestro, pero ahora también tenemos actividades. Y llega una pregunta muy fuerte para los maestros. ¿Qué tipo de actividades puedo hacer? ¿Dónde está ese catálogo? No sé si a ustedes en algún momento inicial de su carrera profesional se lo preguntaron. ¿De dónde saco las estrategias? ¿Dónde están los libros o los manuales de estrategias? Por eso, en las escuelas normales se hizo incluso toda una línea formativa y una asignatura que se llama, que estaba centrada en la tradición pedagógica, que es lo que funciona en las aulas. Había que observarlo, sistematizarlo y replicar e innovar lo que se pudiera. Porque lo que nos interesaba era identificar qué actividades ya en la práctica pueden funcionar o no pueden funcionar. Y así nos dimos cuenta que necesitábamos un dispositivo metodológico para saber cómo decidir las actividades en el aula. Así es como surge la llamada tecnología educativa, que no se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación, se refiere al estudio de la técnica para poder educar. Por eso se llama tecnología educativa.
el estudio de la técnica para poder educar. Y aquí empieza una historia interesante. En aquel entonces había un paradigma psicológico predominante en la cultura, en el mundo, que es el paradigma cognitivo-conductual. Y este paradigma, por favor, si aquí alguien tiene formación psicológica, disculpe la arbitraria definición que voy a hacer. Pero el paradigma cognitivo-conductual establece que si quiero cambiar la conducta de una persona, tengo que cambiar sus pensamientos. Y hoy es muy exitoso en el ámbito terapéutico. Si yo estoy deprimido, ¿qué hace el psicólogo conmigo? Empieza a mostrar pensamientos positivos, pensamientos sustentados en la verdad, que hacen reconsiderar el valor que tiene la persona para poder tomar mejores decisiones. Y cuando vimos eso en la educación, nos brillaron los ojos, porque dijimos, yo quiero hacer eso. Yo voy a transformar el pensamiento para cambiar la conducta. Y nos convertimos o nos asumimos, porque nunca lo fuimos realmente, como arquitectos conductuales. Y a partir de esa concepción salió el no corro, no grito, no empujo, vestirse de blanco los lunes, tomar distancia por tiempos, la carta de buena conducta, porque lo que nos importaba era trabajar la buena conducta. Luego nos dimos cuenta que a través de ese paradigma había varias explicaciones al respecto. Y entre esas explicaciones hay un personaje que estoy seguro que todos han escuchado muchas veces y han utilizado uno de sus instrumentos más famosos. Había una persona, Benjamin Bloom, que estudió las esferas del desarrollo de la persona con ese paradigma cognitivo-conductual y encontró que hay una esfera cognitiva, una esfera afectiva, una esfera social, una motriz. Y trabajó en todas, pero desafortunadamente bajo ese paradigma estaban separadas cada una de esas concepciones del ser humano. Se veían por separado. Por aquí la emoción, por aquí el conocimiento, se empezó a separar, porque esa era la visión filosófica, psicológica, antropológica que existía en la época. Y Benjamin Bloom, dentro de todos sus estudios, hace un estudio acerca de los niveles de asimilación. Y eso es lo que hoy conocemos como la taxonomía del Bloom, en la que nos explica que hay 6 niveles de asimilación: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Y en esos niveles, debajo de cada uno de esos niveles, nos regaló verbos y nos dijo, si tú usas uno de esos verbos, estás accionando cognitivamente a la persona para que modifique su conducta. Y utilizamos esos verbos para poder guiar la decisión de qué actividades puedo hacer o no en el aula. Ahí es cuando se empieza a sistematizar de manera mucho más ordenada lo que hoy sufrimos mucho en el magisterio, la planeación didáctica. Esta tecnología educativa nos regala esa parte, pero nos dimos cuenta que seguíamos teniendo serias dificultades. Resulta que no somos ingenieros conductuales, ese es trabajo de los psicólogos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tal? Y nos preocupamos por formar al ser humano para que participe de manera responsable, muy activa, muy crítica en su sociedad. Que modifiquemos el comportamiento para que haya una unión entre la teoría y el contenido escolarizado con la vida real, con el hacer como ciudadano en su comunidad. Se empieza a parecer a nuestro discurso actual. De ahí empezó esta idea de las competencias para la vida. Y llega el último modelo que vamos a analizar, que es el que, aunque ya está superado, no existe un modelo que haya tenido la suficiente fuerza aún para poder decir, ya es el modelo que está establecido. Estamos todavía en el constructivismo, pero ya hay muchas explicaciones para superar al constructivismo. Este constructivismo nos regala una nueva visión psicológica y nos dice, es que hay que conocer 3 procesos fundamentales: asimilación, acomodación y equilibración. Y con eso vamos a entender cómo es que aprende una persona. Y así nosotros hemos tratado de entender cómo es el ser humano y entender qué puedo hacer para formar a ese ser humano. Como les decía, esto obedece a un paradigma desde la psicología, pero también desde la pedagogía. Esto es historia de la psicología y de la pedagogía. La escuela tradicional y la escuela tradicional está centrada en una visión psicológica conductual. Y de ahí surge la pedagogía tradicional y la lleva hasta la escuela activa. Parte de la escuela activa hacia la tecnología educativa y la didáctica crítica, vivimos el enfoque cognitivo-conductual, el paradigma cognitivo-conductual de la psicología, y ahí es donde surgen las propuestas de la pedagogía moderna. Pero después, con la llegada del constructivismo, finales de la didáctica crítica, nos dimos cuenta que no era la conducta nuestro tema, sino que teníamos que regresar a la cognición. Y por eso buscamos el cognoscitivismo o cognitivismo, y a partir de ahí surgen pedagogías contemporáneas. En estas pedagogías contemporáneas que guían la formación de la escuela, nos dicen que tenemos que pensar en los procesos cognitivos,
y que tenemos que pensar también en cómo hacer significativo el aprendizaje. Con David Auswell, que es uno de los psicólogos que apoya, en las que se apoya y descansa el constructivismo. Y ahí pensamos que el estudiante es el principal, o en los peores entendidos del constructivismo, el único responsable de su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué ha pasado en la historia de la psicología, la pedagogía y de la didáctica y de los maestros y maestras? Pues que hemos modificado nuestra práctica en función de la explicación teórica que hay detrás. Hoy nos toca revisar esa mirada desde un punto de vista profesional, pero también práctico. ¿Cómo lo hemos cambiado? ¿Cómo se ha transformado? Quiero compartir con ustedes algunas preguntas muy sencillas que pueden compartir con las maestras y los maestros para apoyarles a identificar la reflexión de en qué paradigma estamos parados. Aquí les dejo algunas preguntitas interesantes. ¿Favoreces, maestro o maestra, la repetición y la memorización? Estamos más centrados aquí, en este paradigma del conductismo, de la pedagogía tradicional y de la escuela tradicional. Y aquí así voy dejando algunas preguntas. ¿Favoreces el interés del aprendiente al generar experiencias, aprendizaje por experiencias? Si es así, el paradigma en el que estás más sentado es en la escuela activa. Así podemos ir reflexionando en dónde estamos parados. Veo que algunos de ustedes están tomando algunas fotografías, siéntanse libres de hacerlo, pero voy a compartir con ustedes la presentación completa para que la puedan revisar, porque no se trata de lo que podamos ver en estos 120 minutos, sino que ustedes puedan consultar más tarde todas estas diapositivas, porque estoy seguro que no se alcanza a ver por completo hasta atrás. Así, si nos planteamos las reflexiones de dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo, me podré dar cuenta de dónde estoy. Pero, ojo, no sirve esta línea para calificarnos a nosotros mismos y saber, es que tú eres tradicional, es que tú eres más de la tecnología educativa. No sirve para eso. Para lo que sirve es para saber qué es lo que ya tenemos afianzado y hacia dónde tenemos que ir evolucionando. Qué es lo que nos hace falta incorporar. Y por eso en la siguiente diapositiva rescato los puntos clave que definen la función del docente actualmente a partir de los aciertos que hemos tenido a lo largo de la historia. Cuando pasamos de la escuela tradicional hacia la escuela activa, comprendimos el valor de la enseñanza. Que hubiera alguien en la escuela que enseñara. No solamente que hubiera acceso a la información, no es una biblioteca, es un aula y había un especialista, una persona que sabía de lo que hablaba y que ella podía enseñar. Ese es el valor de la escuela tradicional y de la escuela activa, porque las actividades las propone el docente. Es la enseñanza. Cuando pasamos de la escuela activa hacia la tecnología educativa, el valor que tiene la actividad, no solamente la repetición, la actividad. Y cuando pasamos de la tecnología educativa hacia la didáctica crítica, el valor que tiene es saber cómo decidir las actividades, o sea, la planeación. Y ahí empezamos a sufrir, ahí empezó nuestro coco. Y nos hemos quejado tanto, y de verdad, quiero decirles, a mí me encantaría, 2 horas son insuficientes, por supuesto, para poderlo hacer, pero hoy voy a compartir con ustedes unos documentos de trabajo para facilitar el proceso de la planeación didáctica, y con eso pueden acompañar a maestros y a maestras. Hoy, lo que necesitamos, creemos que necesitamos, y es que la proliferación en redes sociales, en todo el espacio virtual y en las editoriales es trabajar con formatos. ¿Y qué formato me funciona mejor? Y te comparto este formato y copia y pega aquí y se resuelve el asunto. Pero déjenme decirles que la planeación es un instrumento para poder decidir, no es un requisito administrativo. Lo hemos convertido a veces en eso, pero no lo es. Realmente es un dispositivo pedagógico que nos permite decidir lo que vamos a hacer en el aula. Y a pesar de que hay muchos formatos, en el Instituto de Enlaces Educativos tenemos un curso que se llama Planeación Didáctica sin formatos. Porque lo que deseamos es eliminar lo que el formato minimiza de la función del docente. Porque cuando yo compro un formato, minimizo, diluyo, limito, o peor aún, desplazo la función del magisterio hacia la editorial o hacia quien me esté compartiendo el formato. Porque entonces solamente me dedico a llenarlo. Hay tutoriales en internet para copiar y pegar. Antes, ahora ya hay con inteligencia artificial, y ya lo traen en su WhatsApp y pueden planear un proyecto en 30 segundos. Vamos a ver si eso es válido o hasta qué punto es válido. Cuando pasamos de la didáctica crítica hacia el constructivismo, nos dimos cuenta de lo importante que es el contexto para que sea significativo para el alumno. Dicho entonces, me gusta resumir lo siguiente. Esto me parece fundamental para emprender cualquier discurso pedagógico. ¿Qué me toca hacer a mí como maestro hoy, o como acompañante de los maestros, como asesor de los maestros? ¿Qué me toca hacer hoy, en 2024, en las aulas, con los maestros? ¿Qué les tengo que decir a los maestros que es su función? Pues vamos a rescatar cada uno de estos materiales. Lo que el maestro hoy debe hacer es enseñar con actividades planeadas para el contexto específico de mis alumnos. Ahí están las palabras clave. Enseñar
con actividades planeadas para el contexto, que es esto mismo que tenemos aquí. Enseñar con actividades planeadas para el contexto específico de nuestros alumnos. Ningún plan y ningún programa puede contener todas las necesidades de un territorio nacional, por muy bien elaborado que esté. Es tarea del magisterio decidirlo. Es tarea del magisterio poder saber, porque el plan y programa no sabe que mi alumno 1, no quiero mencionar nombres, solamente voy a mencionar números, que el alumno 1 llega con hambre a la escuela. No lo sabe. No sabe que el alumno 15 está viviendo un proceso dificultoso porque sus padres se están separando. El plan y los programas y los procesos de desarrollo no saben que el alumno 18 está sufriendo bullying en la escuela. No sabe que su madre acaba de morir. ¿Quién lo sabe? El maestro. Y es el maestro el que puede contener en su práctica las verdaderas necesidades que hay en el territorio nacional. Por eso es importante aprovechar lo que hoy ya reconocían como autonomía profesional del magisterio. Podremos estar no de acuerdo en algunas cosas y que de pronto decimos necesitamos más capacitación, más formación, más actualización, y eso es verdad. Pero también es verdad que el magisterio por muchos años ha dicho, no me sirve el temario para estos alumnos, necesito otra cosa. Y entonces empezamos a hacer adecuaciones. Hoy mi madre ya se retiró del servicio y me permite decir abiertamente esto. Antes se enojaba cuando yo lo decía porque decía, me vas a meter en un problema. Pero mi madre hacía dos planeaciones, la real y la que entregaba a su autoridad educativa. Muchos hacen eso, ¿verdad? No asientan con la cabeza, no los quiero meter en un problema. Pero muchos maestros hacen eso, porque reconocen una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo que mis niños sí están necesitando. Y cuando un maestro hace el verdadero cambio, si uno vuelve significativo, se acerca al maestro y lo abraza. Una ocasión mi madre me dijo, ya me voy a deshacer de las cartas que me tienen mis alumnos porque ya no caben. Y le dije, no mamá, no te deshagas de ellas porque ahora un día que no estás frente a las aulas y lo que te va a dar fuerza es leer esas cartas que te dicen, maestra, te quiero mucho, que a pesar de que se escribe con Q, ¿qué desarrollo se necesitaba para que una niña de 7 años le dijera, te quiero mucho, eres como mi mamá? O que le confiara cosas, los adolescentes cuando dio clases en secundaria, le confiaran cosas que no le confiaban a nadie, ni a su mejor amigo. ¿Cómo lograr eso? Pues porque enseñaba con actividades planeadas específicas para el contexto de sus propios alumnos. No era un formato. Y esta es la conciencia que debemos hacer con el magisterio actualmente. Enseñar con actividades planeadas para el contexto específico de nuestros estudiantes. Bueno, pero cada docente tiene su propia historia. No solo en términos generales, en términos de la historia de la pedagogía y de la didáctica, sino cada docente tiene su propia historia. Por favor, escuchemos este podcast que preparé para ustedes, en donde se relata una historia del maestro Eleazar, que es el maestro que está ahí en la pantalla, pero que quizá coincida con la historia de muchos de nuestros maestros y muchos de los que estamos aquí. Y si voy a necesitar que haya un enter para que se reproduzca el audio, por favor. Se reproduce, ¿verdad? Bueno, lo voy a explicar entonces. Maestro Eleazar nació en 1986. Maestro Eleazar se parece a mí. Yo nací en el año 1986. En el 86-87 se publicó el primer plan y programas a nivel mundial con enfoque por competencias. En el 87. Y para nosotros, ¿para cuánto fue, maestros? Hasta el 2011, con la RIEP, que se hace el primer programa por competencias en nuestro país, en educación básica. Fíjense cuánto tiempo tardó. Del 87 que se hizo en el mundo hasta el 2011. Eleazar nació en el 86 y llegó a los estudios universitarios en 2009 y lo cursó de 2009 a 2013, pero el plan de estudios que cursó es el plan 90 de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces fíjense bien, él nació en los 80. Aprendió algo que estaba escrito en los 90. Y vamos a ser muy honestos, ¿cuánto tardará? ¿Cuánto creen que ha tardado para que en el 90 se publique un plan y unos programas? ¿Cuántos años atrás les parece bien que hubo trabajo previo para poderlo publicar y poner en marcha? ¿Una década? Más o menos. Entonces, con información de los 80, cuando nació Eleazar, él estudia en 2009 una formación constituida de los 90. Pero mientras seguía estudiando, surge un cambio que es por competencias, que no estaba en los 90, ni en los 80, ni en los 70, sino se dan por competencias aquí en México,
pero en el mundo en el 87. Y entonces empieza a haber un desfase entre lo que él vivió como vida escolar, lo que él vivió a nivel universitario, lo que él aprendió y con qué paradigma, porque reconoce que lo que él estudió aquí, que es el Plan 90, durante la última década se construyó, pero se construyó con todo lo que teníamos entre 1930 y 1950. Por eso muchos maestros siguen trabajando con taxonomía de Bloom en la versión original, porque eso es lo que aprendimos hace algunos años en la normal o en la pedagógica nacional, porque eso es lo que nos enseñaron y no nos dijeron que ya había un desfase. Pero se pone peor, porque cuando llegamos a 2015 obtiene una plaza. Entonces en 2015 estuvo trabajando con un modelo de estudio nuevo, que era ya se gestaba el modelo de los, ya estaba el de aprendizajes clave y se gestaba, perdón, ya estaba el de la RIEP y se gestaba aprendizajes clave con la reforma del sexenio anterior, y llega a 2024, entre 2015 y 2024, y esto se vuelve un caos, porque en las escuelas había tres modelos funcionando. Sí, se dieron cuenta, ¿verdad? Creo que sí, un poquito lo sufrimos, ¿no? Imagínense, ¿y para cuál de esos tres modelos fue preparado el maestro? Para previos a eso. Así de dificultosa es la formación del docente, y así de dificultoso es, por eso es que de pronto nos suena tan complejo, y de pronto nos suena tan retador, porque pues no estamos preparados para ello. En la presentación les voy a dejar el podcast para que lo puedan escuchar, yo lo resumí, pero lo pueden escuchar. Entonces, ¿para qué es la escuela? Si no estamos preparados para cumplir las demandas de la tan cambiante realidad. Y es que pareciera que el único constante es el cambio. ¿Cómo le hacemos para cambiar tan rápido? Apenas estoy empezando a comprenderlo y ya está cambiando. Es más, no se han medido los resultados todavía y ya empieza a cambiar. Estoy hablando desde un punto de vista muy crítico, pero lo vamos a aterrizar aún así, ¿qué creen? El maestro lo puede hacer y lo sabe hacer, aún con toda esa dificultad. Ese es el valor que tiene el maestro, y por eso nos preocupa mucho cuando tenemos esta oportunidad. La doctora Berlina lo ha dicho un sinfín de veces en los proyectos en los que hemos podido compartir espacio, siempre lo decimos juntos, porque el maestro necesita ser reconocido y necesita ser acompañado. Necesitamos ayudarle al maestro y a la maestra, porque nadie puede hacer el trabajo que él hace. Pensemos en un abogado. ¿Un abogado podría atender 50 casos en 50 minutos de naturaleza distinta? ¿Un médico podría recetar a 50 pacientes en 50 minutos, que son casos clínicos distintos? Pero al maestro sí se le pide que en 50 minutos, o en 2 horas, o en 3 horas, tenga 20, 30, 40 o 50 casos completamente distintos y los podamos atender. Así de fuerte es el valor del magisterio. Y por eso es importante poder acompañarlo y acogerlo y mostrarle que sí hay camino, que sí hay trayectos formativos que nos permiten hacer un verdadero cambio. ¿Cuál es entonces nuestro papel? Seguimos reflexionando en ello. ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, pues si queremos transformar aulas, escuelas, sistema educativo, porque todo el mundo lo quiere transformar, pero no todos sabemos cómo. Si queremos transformarlo, empecemos por un punto. Recuperemos el valor que tiene el magisterio, ese de enseñar, porque el constructivismo nos empezó a decir que ya no somos enseñantes, que somos facilitadores. Y sí facilitamos el aprendizaje, pero no solo eso, lo inspiramos, lo movemos, lo promovemos, lo creamos. Y eso no se resume a facilitar. Claro que facilitamos, pero no es el estudiante el único responsable de su propio proceso de aprendizaje. El principal responsable es el padre de familia y el maestro. Así está diseñada nuestra naturaleza humana. Nacemos en familia. No nacemos independientes, nacemos en familia e indefensos. Si no fuera porque alguien nos abraza, nos da de comer y nos cobija, morimos. Así de vulnerables somos al nacer. Pero también nos volvemos la especie más exitosa sobre la Tierra, hablando en términos de desarrollo. Vean lo que hemos construido, también lo que hemos destruido, pero lo que somos capaces de hacer. ¿Y gracias a qué? A que nacemos indefensos y que el otro nos ayuda y nos enseña lo que él ya sabe. ¿Por qué no partimos de cero? Nos regala una herencia genética, pero también nos regala cultura. Nos regala enseñanza, nos regala conocimiento. Por eso vamos a la escuela, porque vamos a incorporar todo lo que durante cientos o miles de años se ha construido la humanidad. Las matemáticas son un constructo complejísimo de la humanidad, quizá el más complejo, y nosotros lo hemos sistematizado en la escuela para que las generaciones que vienen no empiecen de cero. Nuestra capacidad de enseñar y de aprender es lo que nos vuelve tan exitosos como especie. No dejemos de enseñar, porque entonces si padres y docentes nos echamos la bolita, como se dice comúnmente, es que, chaparrito, la educación se da en casa. Y en la casa le dicen, para eso te mando a la escuela, para que se vaya bien en la vida, como si no lo fuera. Y lo rebotamos, ¿y qué aprende el chico? Pues le doy a papá lo que quiere, y le doy al maestro lo que quiere. ¿Cómo lo pidió el maestro para sacar el 10? ¿Cómo dice el papá que lo haga? Pero yo,
hago lo que yo decida, sin tener algún criterio para decidirlo. Y entonces el desarrollo queda pendiente. Esa es la dificultad del por qué hoy, con mucha tristeza, podemos darnos cuenta que en las aulas hay serias dificultades de todo tipo en el desarrollo de los niños. Es tristísimo ver, cuando yo iba en segundo o tercer grado de primaria, lo más común era jugar fútbol en el patio. Y hoy hay escuelas en las que los niños no pueden patear un balón de segundo grado de primaria. No tienen la fuerza en los pies, no tienen la coordinación, y si no les sale y no anotan gol, lloran. Pero eso no es lo peor, también llora el papá. ¿A poco no? A eso hemos llevado a la educación, por no recuperar el valor del magisterio y no recuperar el valor de la enseñanza en padres y en maestros. Entonces hay que recuperar el valor de la enseñanza sin importar el modelo educativo en el que estemos parados. Eso es lo de menos, hay que conocerlo y ahorita para eso es la conferencia, pero no importa el modelo, en cualquier modelo nos toca tomar ese sentido protagónico de decidir qué enseñar y cómo enseñarlo, de hacer que los otros también decidan sobre su enseñanza, pero no lo van a hacer por naturaleza, nosotros lo tenemos que hacer con ellos y sin importar el formato de planeación, no importa todo eso, todo cambia, pero entonces, ¿cómo comprender estos cambios? Bueno, pues ahora sí entramos en materia. Les quiero regalar este instrumento que usamos los pedagogos que nos dedicamos al diseño curricular e instruccional. Es decir, incluso aquellos pedagogos, yo quiero pensar que hay muchos pedagogos ahí detrás, haciendo los planes y programas. Esto es lo que hacen ellos cuando hacen un plan y un programa, eso es lo que hacemos cuando nos dedicamos al diseño curricular e instruccional. Esta es una lista, la he resumido, por supuesto, la he llevado a algo muy práctico, por supuesto que es más complejo, pero es fácil de entenderlo si lo dibujamos de esta manera. Les voy a regalar unas preguntas guía. A través de esas preguntas guía, si logramos recordar esas preguntas, si hay algo que memorizar, porque no hay que abandonar la escuela tradicional, hay que hacer memorización. Solo que ahora sabemos que no existe una memoria solamente, hay varias memorias y que trabajan de manera coordinada y cómo se disipan, pero eso ya la neurociencia nos lo dice de otra manera, pero sí hay que trabajar con la memorización. Hay preguntas fundamentales que nos van a hacer entender, ojo, cualquier plan y programa que vengan adelante, porque hoy se llama Nueva Escuela Mexicana, que no sabemos cuánto tiempo vaya a estar, pero dentro de un tiempo le van a cambiar el nombre y van a cambiar ciertos principios, y nos va a tocar comprenderlos otra vez. Por lo tanto, les quiero regalar un instrumento educativo para analizar cualquier discurso, el que venga adelante. Si se recuerdan estas preguntas y las analizamos, le hacemos estas preguntas a los planes y programas que tengan el nombre que sea y nos vamos a acordar siempre, o vamos a entender siempre a qué se refieren. Primera pregunta, ¿para qué? Esto se refiere al ¿para qué enseñar? Todas estas preguntas son en torno a la enseñanza. Hay que preguntarle al nuevo modelo educativo, ¿para qué? ¿Para qué vaya a hacer todo lo que tú dices, esos campos formativos, aprendizajes, el proceso de desarrollo de aprendizaje, las fases? ¿Para qué son? Lo primero que tenemos que responder es el ¿para qué? El qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y cómo y cuándo evaluar. Si contestamos estas preguntas, hay otras, como por ejemplo, ¿a quién enseñar? Hay otra, como por ejemplo, ¿por qué enseñar? Hay otras preguntas, pero estas son las fundamentales. ¿Para qué, qué, cómo, cuándo y cuándo evaluar? Si respondemos cada una de estas preguntas, tendremos los elementos que se llaman la estructura de la unidad didáctica, eso así le llamamos los pedagogos, la estructura de la unidad didáctica, que se refiere a, si contestamos el para qué, entenderemos las metas de enseñanza-aprendizaje, el qué, los contenidos curriculares, el cómo, la metodología didáctica, el cuándo, la programación didáctica y el cómo y cuándo evaluar al sistema de evaluación y acreditación. Cada propuesta formativa pasa por estos pasos, indudablemente. Es más, si alguna no le encontramos estos elementos, foco rojo, porque entonces no es una propuesta formativa pensada, ni diseñada. Tiene que contestar a todas estas preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo y cuándo evaluar? Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos elementos en la nueva escuela mexicana. Todos estos son en función de la enseñanza. Y van a decir, Emanuel, no es cierto, este no es para la enseñanza, este es la evaluación. Es que no dejamos de enseñar a la hora de evaluar. Ese es un malentendido que hemos tenido a nivel mundial. Una cosa es planear la enseñanza y otra cosa es planear la evaluación, y es que van de la mano, porque la evaluación no se centra en la acreditación y en la calificación, sino en el proceso de desarrollo de la persona. Por eso es que hay que planear tanto la enseñanza como la evaluación al mismo tiempo. ¿A qué se refiere la nueva escuela mexicana con todos estos elementos? Bueno, no lo alcanzan a ver todos, pero lo voy a leer. El para qué en la nueva escuela mexicana se expresa en el perfil de egreso como en los modelos anteriores, pero hoy en los procesos de desarrollo y en las progresiones de aprendizaje. No sé si lo notaron, pero en 2022 se llamaban progresiones de aprendizaje. Y después, cuando ya salió el documento final, se llamaban procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Pero qué creen? Que son las dos cosas. Ahora vamos a ver cómo se coordinaron, solo que ya no hubo mucha explicación al respecto. Pero son las dos cosas. Hay que distinguir en qué momento es progresión y en qué momento es proceso. Luego vienen los contenidos
curriculares están respondiendo al que, ¿qué son los contenidos curriculares? Están definidos por 7 ejes articuladores, 4 campos formativos, en secundaria todavía por disciplinas. Porque, caray, se nos olvidó que los maestros que estaban en secundaria están formados por disciplinas, no les podemos mover los campos. Así de incongruentes a veces son los planteamientos curriculares. Pero no quiere decir que todo esté mal. Hay que saber analizar qué sí y qué no es congruente de acuerdo a la estructura pedagógica. La metodología didáctica, pues en esa metodología nos exigen el famoso, ya la planeación didáctica sí es el coco, pero hay un coco más grande, programa analítico. ¿Qué fue eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? ¿Qué formato hay para ello? Y nos dicen, no hay formato, y los youtubers nos dicen, sí, aquí está un formato. Y entonces decimos, ¿para dónde me hago? ¿Qué hago? Y de pronto cuando decimos, maestro, su programa analítico, que para empezar lo confundimos, le decimos proyecto analítico, plan analítico, indistintamente, son cosas distintas. Programa es temario, no se reduce solo al temario, pero empecemos por ahí, para recordarnos. Programa es la progresión y la dosificación, la priorización de los contenidos. Eso es el programa analítico. Hay que entender que por primera vez, de manera oficial, porque antes los maestros lo hacían, como mi mamá que hacía 2 planeaciones, por primera vez, de manera oficial, se nos da permiso de quitar temas y poner temas y adecuar los temas. Y si yo digo, estos temas no van, o van después, o este tema primero va después, tengo hoy la oportunidad. Pero el problema es que nadie me enseñó a hacerlo. Nadie me acompañó a hacer esa priorización y de pronto entonces es muy complejo porque es un nivel de incertidumbre tal que terminamos por arrancar en 2022, después de pandemia, nada más y nada menos, tratando de replicar o mejorar lo que ya había hecho antes, pero buscando el éxito con lo que ya había hecho antes y tratar de ajustarlo. Y ese ha sido un problema del consejo técnico. Tratar de pegar los nuevos elementos a viejas prácticas que ya tenemos que desmontar porque chocan. Pero hay otras que son exitosas y que sí tenemos que complementar. Bueno, el diseño del programa analítico. Y nos hablaron de metodologías sociocríticas. Primero, sin anticipación, nos dijeron que había 4 metodologías sociocríticas, porque se pensó una que privilegiaba cada campo formativo. Después nos dijeron, híjole, no es necesariamente solo de este campo formativo, ¿eh? Y ahí decimos, entonces sí o no. Bueno, es que va conforme a la naturaleza de ese campo formativo, pero no es privativa de ese campo formativo. El campo formativo no le antecede a la metodología sociocrítica. La metodología sociocrítica se inventó antes del campo formativo. Entonces no puede obedecer solamente un campo formativo. ¿Que le favorece más uno que a otro? Sí, pero le antecede. El método de proyectos de Kilpatrick fue en 1920 del siglo pasado. El método de proyectos, que es el abuelito del ABP actualmente. Bueno, desde entonces ya se mencionaba y ya se empezaba a aplicar, y en 2024 pareciera que es nuevo. No, es nuevo en función de que responde a la nueva realidad educativa, pero la metodología y la reflexión acerca de cómo hacer interdisciplina en la escuela ya va más de 100 años que lo estamos pensando. Bueno, metodologías sociocríticas. Ustedes ya saben cuáles son y ahorita las vamos a repasar. Y nos dijeron que en la programación didáctica ya no íbamos a trabajar por grados, y en una desinformación total, la sociedad pensó que los grados desaparecieron. Que desaparecieron las asignaturas y los grados. ¿Y ahora qué va a pasar con la escuela si ya no hay matemáticas? ¿Qué va a pasar con la escuela si ya no hay diferencia entre tercero y sexto de primaria? Así de desinformado fue todo el asunto. Hoy sabemos que no desaparecieron las asignaturas, se integraron. Hoy sabemos que los grados no desaparecieron, se reprogramaron en fases para dar progresiones de aprendizaje. Y para eso existen procesos. Para lograr una progresión, existen procesos. Ahorita vamos a ver con un poco más de cuidado. Y luego, todo esto nos dijo el doctor Ángel Díaz Barriga, que teníamos que trabajar en un modelo dinámico de planeación didáctica. ¿Y qué es eso ahora de modelo dinámico de planeación didáctica? No entremos en pánico. Es más fácil de lo que se puede ver a simple vista. Y el sistema de evaluación pues se refiere a una evaluación formativa que se separa de los entregables para calificar. Se separa la calificación de la evaluación. Queridos maestros, colegas, ese discurso de una cosa es evaluar y otra cosa es calificar, ¿es nuevo? No, para nada. Hace ya décadas que venimos hablando de eso. ¿Qué es lo diferente? Que ahora el sistema educativo empieza a hacer la diferencia para que tengamos la oportunidad de emitir calificaciones para el informe, pero no acabar de evaluar, para dar acompañamiento, para dar formación, para dar un proceso continuo de desarrollo, porque a veces alumnos y maestros se nos olvida que cuando ya tenemos la calificación ya no tengo que aprender esa materia porque ya la pasé. Vamos a la que sí.
Abrimos el libro de español, lo cerramos, abrimos el de matemáticas, lo cerramos, ¿y qué creen? Que el cerebro no se cierra. No se cierra para español y se abre para matemáticas. No funciona así. Por eso es que ahora se habla de interdisciplinaridad. Bueno, esa es una radiografía de la nueva escuela mexicana. Si ayer con los aprendizajes clave le preguntamos lo mismo, responderíamos cada uno de estos elementos y entenderíamos cuáles son sus elementos sustanciales. Por eso les digo que esta lista de cotejo les puede servir para entender cualquier discurso, cualquier propuesta formativa, porque si las respondemos sabremos cuál es su estructura y qué es lo que están viendo. Ahora nos tocaría, bueno, ¿cómo defino los siguientes ejes articuladores? ¿Qué son? ¿Para qué son? Y ya defino, lo escribo por aquí, y ya cuando estudie los campos formativos, y lo voy uniendo de esa manera, pero ya tengo una guía global para que no esté perdido en el espacio. Para hablar de los últimos modelos educativos, me voy hasta la RIEP 2011. Hablaba de estándares curriculares, se hablaba de inclusión de campos de formación. ¡Ojo! La sociedad no lo sabía, pero los maestros no debemos olvidar que eso de los campos formativos se viene trabajando, se vienen poniendo antecedentes desde hace ya bastante tiempo. Ya se hablaba en la RIEP de los campos de formación, solo que no combinaron las asignaturas, por eso la sociedad no se dio cuenta. Pero ya se hablaba de campos de formación, y luego cuando llegamos aquí, se cambian a campos de formación académica, y llegamos a la nueva escuela mexicana, y ahora ¿cómo se llaman? Campos formativos. ¿Se dan cuenta cómo hay una evolución? Y créanme que Felipe Calderón, Peña Nieto y AMLO no se pusieron de acuerdo para saber cómo hacer una progresión. No, créanme que no. Es producto del desarrollo y la evolución del pensamiento pedagógico. No es político solamente. Hay una evolución del pensamiento pedagógico que nos exige ya no trabajar fraccionadamente. ¿En qué sentido trabajamos fraccionadamente? En la persona y en los contenidos. Porque la inteligencia racional está por un lado, la inteligencia emocional por el otro, la inteligencia social por allá, el hemisferio izquierdo una cosa, el hemisferio derecho otra cosa, los visuales aquí, los auditivos aquí, los kinestésicos aquí. ¿Se dan cuenta cómo hemos partido a la persona? Y también hemos partido el contenido. Una cosa es español, otra cosa es matemática. Y entonces ya el mundo, a nivel mundial, los pedagogos y los especialistas y los científicos dicen: no funcionamos así. Basta ya de fraccionar a la persona y basta ya de fraccionar el contenido. Hay que ver a la persona como una unidad compleja y dinámica, pero una unidad al fin. Y hay que mirar que el contenido, bueno, para terminar, la vida no está dividida en asignaturas. Si nos deja nuestra pareja, no podemos decir: esto es un problema de saberes. Si nos engaña nuestra pareja, no vamos a decir: es que le faltó lenguaje. No es por asignaturas ni por campos formativos, la vida no está dividida así. La vida es muy compleja y necesitamos el conocimiento para poder responder en la vida. Y eso es lo que la escuela está tratando de integrar, no solo a la nueva escuela mexicana a nivel internacional. Ese es el esfuerzo enorme que se está haciendo. Nos toca ser parte de ese cambio. Es un momento histórico importantísimo que trasciende la nueva escuela mexicana, que trasciende el discurso político, que trasciende el discurso de lo que aquí nos han dicho los medios que está mal. Y créanme, sí hay cosas muy mal hechas, pero no quiere decir que no tengamos que trabajar por el bien de nuestros niños y niñas, ¿cierto? Ellos son, escúchenlos nada más, sin saber qué está pasando, solamente viviendo, y algunos tristemente sobreviviendo. Y nosotros de este lado tratando de entender qué está pasando. Ellos no se preocupan por entender, pero vivirán las consecuencias el resto de su vida. Esa es la trascendencia del ser humano que enseña, del padre y del docente que enseña. Espero que con esas reflexiones empecemos a darnos cuenta de que no solo somos facilitadores, ¿sí? Bueno, así dibujamos. Yo sé que lo dibujé diferente porque en los lápices pegaron la florecita de la nueva escuela mexicana. Yo lo dibujo diferente para entenderlo desde otro punto, pero es a lo mismo que nos referimos. En el modelo educativo 2007 esta era la figura, y ahora yo lo dibujo de esta manera para la nueva escuela mexicana. Vamos a analizar rápidamente porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. Aquí, en el modelo educativo 2017 hablamos de aprendizajes esperados que se heredaron desde el 2009, 2011, pero ahora se expresaban en aprendizajes clave. Y ahí dijimos: ¿qué es eso de aprendizaje clave si se parecen a las competencias? Se redactan igual que las competencias. Se empieza por un verbo expresado en presente. Y siempre habíamos trabajado por verbos en ar, er, ir, en infinitivo. Y antes de eso, en los 90, trabajamos por propósitos. Y hoy otra vez nos dicen: no, ya escribe propósitos. Y entonces decimos: ¿qué está pasando con la educación? ¿Qué estamos haciendo con los dispositivos pedagógicos? Vamos a tomar un respiro y vamos a darle orden a esto y saber cómo se tiene que ir aplicando. Bueno, pues acá ya hablamos de proceso de desarrollo. Ya es algo que venía diciendo. Antes ya había campos de formación académica, ahora se llaman campos formativos. Y una diferencia importante: en el anterior se llamaba un currículo flexible. Había un porcentaje de currículo flexible en algo que se llamó
ámbitos de autonomía curricular, que para muchos fue un sufrir y para otros fue un exitazo, dependiendo del contexto. ¿Pero qué intentaba hacer la autonomía curricular? Decidir un pedacito de contenidos en la escuela. Nadie se preparó para ello, muchas empresas hicieron negocio y vendían los cursos, no los entregaban bien. A los maestros a veces cuando no había recursos para comprar un curso, le decían al maestro, pues diseñate un curso y lo vas a implementar, pero ¿cómo lo diseño? Yo sé diseñar clases, pero no cursos, ¿y cómo le hago? Bueno, fue un caos, pero ya había un esfuerzo por incluir en la enseñanza, en el temario, temas relevantes que se dividían en 5 ámbitos, que no los voy a repetir aquí, pero eran 5 ámbitos que eran pasar de lo que es relevante en mi comunidad, de lo que la actividad económica de mi comunidad ve como positivo, etc. Ya se empezaba a hablar de una autonomía, pero del currículo, se llama autonomía curricular. Hoy ya no hablamos de autonomía del currículo, hablamos de autonomía magisterial, porque reivindicamos la mirada y decimos, no, no es el currículo lo importante, es el maestro, a él es al que hay que darle autonomía, que él es el que decida, pero también hay que acompañarlo, esa es la parte que a veces se olvida, hay que acompañarlo. Bueno, aquí están. Y entonces, aquí se resume, en una parte de libros y recetas para la maestra y el maestro, se puede resumir un poquito lo que quiere trabajar la escuela, la nueva escuela mexicana. Como el reloj parece que lo van correteando, quiero anticiparles que independientemente hasta qué punto lleguemos de la presentación, les voy a compartir 10 materiales. En los códigos QR que están ahí a los costados, ustedes pueden escanear y pueden solicitar los materiales, pero lo hacen cuando ya vean que si algún material les interesa, pueden solicitar los materiales ahí, pero son 10 materiales que quiero compartir con ustedes, incluidos, o el 10º es la presentación completa, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cómo se construye la interdisciplina según la propia Secretaría de Educación Pública? Pues se construye vinculando al interior de los campos formativos, no solamente vinculando al exterior de los campos formativos, sino desde su interior y relacionándolo con sus objetos de estudio, sino con sus métodos y técnicas. Y ahí está la complicación para el maestro. ¿Cómo ya la SEP ya integró los contenidos en campos formativos, pero ahora a mí me toca integrar esos campos formativos, los métodos y las técnicas. ¿Y qué es método? ¿Y qué es técnica? Bueno, hay 4 puntos para poder lograr lo que la nueva escuela mexicana está priorizando la nueva escuela mexicana: la integración curricular, la autonomía profesional, la comunidad y el derecho humano a la educación. Y lo leímos ya un par de veces en el Consejo Técnico, pero ¿qué significa eso? Ahorita vamos a ver la integración curricular, autonomía profesional y comunidad. Hay 2 dimensiones del currículo, entramos a teoría. Hay 2 dimensiones del currículo, pero para que no nos espantemos, hay una que es la intención y otra que es la práctica. Se podrán decir cosas muy bonitas en los planes, en los programas y en la nueva escuela mexicana a nivel política. Muy bonito. Pero una cosa es lo que se diga ahí y otra cosa es lo que realmente podamos ejecutar en las aulas. Estas 2 dimensiones están descritas por muchos autores. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos, desafortunadamente. La intención se encuentra en los planes de estudio, los programas, los libros de texto y los materiales que emite la SEP. Pero en la práctica, esa es la que nos toca a nosotros, es la contextualización, la modificación de la interacción entre el docente y el alumno, cómo vivimos en la escuela, en la familia y en la comunidad. Esto no lo dice solo la nueva escuela mexicana, hay muchos autores que hablan de esto. Bueno, después de eso, se habla de un diseño de currículo que integre esto. Este es un primer esquema que me gustaría que consideráramos muy cuidadosamente. Se habla de un currículo deliberativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que decidir qué vamos a poner en el currículo. Y para eso hay algo que se llama programa sintético y programa analítico. Y los dos deben estar en permanente retroalimentación. El programa sintético lo da la Secretaría de Educación Pública y el programa analítico lo hacemos el colectivo docente en Consejo Técnico. Ya sabemos cómo andamos en programa analítico en nuestras zonas. ¿Cómo nos está yendo aquí en Nezahualcóyotl con los programas analíticos? ¿Todavía hay dudas? ¿Creen que todavía los maestros tengan dudas? Sí. Yo creo que muchas. Todavía muchísimas. Y aun cuando todavía no lograremos salir de todas las dudas y se va a cambiar el discurso y el modelo. Estoy seguro de ello porque así siempre nos pasa. Pero lo que hay que entender es que aquí ¿han visto cómo, alguna vez han preparado agua, un garrafón de agua de sabor con jarabe? Sí. ¿Sí? Nosotros vamos a la tienda y compramos un jarabe. Ese jarabe es un concentrado que vamos a diluir y vamos según las necesidades y qué tan azucarada nos guste el agua y si la queremos fría o no, vamos a diluirla y la vamos a preparar. Imaginemos
que esa botella de néctar, de jarabe, es el programa sintético. Y a nosotros nos toca preparar nuestro garrafón. Lo vamos a usar en la medida y en la temperatura que nosotros deseemos para preparar la cantidad de agua que necesitemos. El programa sintético es precisamente una síntesis, no me refiero a un resumen, sino precisamente está comprimido lo que necesitamos enseñar en las aulas. Y en el programa analítico lo descomprimimos, como cuando mandamos una carpeta zip. Lo mandamos comprimido y el que lo recibe lo descomprime para poder analizar cada una de las cosas. Esa es la función del programa sintético y del programa analítico. Y ambos procesos tienen que estar en constante retroalimentación. Y es ahí donde se reconoce el maestro, que es el único que puede tomar las decisiones en su autonomía para poder hacer una práctica educativa distinta. Y se les invita a los docentes que tengan fuerza transformadora. Ya nos dijeron mucho acerca de la transformación y porque este gobierno habla mucho de la transformación, pero ¿ya se dieron cuenta que tiene un prefijo trans y luego tiene una tarea que es nuestra, que es formación? No es necesariamente el discurso político, sino es más allá de la formación, cambiar de forma. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer primero. Si queremos formar a otros, tenemos que formarnos a nosotros mismos. Yo les decía en la Universidad Pedagógica Nacional, no les encantaba a los académicos, pero yo les decía cuando era estudiante, el lema de la universidad está al revés, porque el lema de la universidad es educar para transformar. Y yo les decía, es que está al revés, en este momento de nuestra vida académica es al revés, es transformarnos para poder educar. No es educar para transformar, eso vendrá con los años. Pero primero aquí en la universidad es transformarme yo para que yo pueda educar, porque a veces nos atrevemos a educar sin transformarnos nosotros. Y es importantísimo tener la apertura de pensamiento para saber en qué momento tengo que transformar una práctica. Y es una invitación constante que nos va a estar haciendo la Secretaría de Educación Pública. Por eso nos invita a pasar por un proceso de formación y de apropiación de esto. Y hoy la jornada que estamos llevando a cabo es precisamente eso, un ejercicio de apropiación y concreción de planes y programas 2022. Y esa concreción se tiene que dar por 3 pasos. Primero hay que socializarla. Primero hay que discutir qué está cambiando. Luego hay que decidir qué vamos a poner y quitar. Y con ello le vamos a dar un significado distinto a los programas, a los temarios, a los libros de texto. Que sea un significado distinto a esta mesa, con esta mesa y con esta mesa. Que lo mismo va a ser con el grupo A, con el grupo B, y lo mismo va a ser con turno matutino y vespertino, y con la escuela que está cruzando la calle y la que está de este lado de la calle, y con la escuela que está en esta entidad federativa y la que está en otra entidad federativa. Cada uno tiene necesidades distintas, por mucha cercanía que haya entre escuelas, son necesidades distintas. Nuestros alumnos son distintos. Si hay en una escuela, en el mismo turno, grupo A y grupo B, ¿son iguales? No son iguales. Por lo tanto, no se puede vivir académicamente de la misma manera en cada espacio. Es que hemos vivido una crisis de estandarización en el mundo, con buenas intenciones, pero hemos tenido una crisis de estandarización y por eso es que ahora lo que queremos es ya no estandarizar. Lo que buscamos es que sea muy específico, que sea significativo. Por eso tiene que resignificar. Por eso insisto, que la tarea del maestro hoy día es enseñar con actividades planeadas para el contexto específico de nuestros alumnos. Ojalá que hoy nos vayamos con esta base. En este proceso entramos a la definición de cada uno de los elementos distintivos de la nueva escuela mexicana. 7 ejes articuladores. No me extrañaría que más tarde, aunque no quiten el nombre de ejes articuladores, más tarde nos digan que ya no son 7, que son 9 o que son 4. No me extrañaría. Porque esos ejes articuladores son dinámicos. Es lo que hoy la sociedad reconoce como necesario poner la atención para formar al ser humano. Son elementos, rasgos de la vida humana actualmente que estamos viendo. Pero pueden cambiar dentro de 3 años. Podemos identificar que hay un nuevo rasgo. Por ejemplo, hace 15 años, ¿cuántos compañeros que forman parte de un nivel jerárquico de autoridad educativa nos compartían un mensaje con un maestro Israel en lengua de señas? ¿Cuántos? Hace 15 o 20 años. ¿Cuándo hubiéramos visto algo así? Esos rasgos van cambiando. Hoy lo vemos como, ¿por qué no habíamos mirado esto? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta que el maestro también necesita hablar de otras maneras? Porque los niños necesitan esa atención. ¿Los maestros lo sabían? Sí, lo sabían. ¿Los maestros trataban de hacer algo? Claro que sí, pero no estaba en la normatividad. Por eso no me extraña que estos sean cambios constantes, porque es lo que vamos mirando como necesidad a lo largo de los años. Son rasgos de la vida humana, esos son los ejes articuladores. Son rasgos de la vida humana que nos permiten seguir siendo humanos bajo la concepción actual que tenemos. Y por eso esos 7 ejes, que es la mirada donde ponemos la mirada, esos 7 ejes nos tienen que ayudar a integrar
a ir armando los contenidos para que los contenidos tengan una visión de interculturalidad y de vida saludable, no importa que sean matemáticas. ¿Queremos vida saludable? Pues sí, claro, somos el primer lugar en obesidad en México, de obesidad infantil en México. ¿Queremos vida saludable? Sí, hoy se mira eso, sí. Ojalá que dentro de 20 años ya no seamos el primer lugar, tal vez lo dejemos aquí, pero ya no sea el urgente, tal vez haya otro urgente, por eso les digo que van a cambiar. La educación tiene que cambiar. Son 7 ejes que articulan, ¿qué es que decir articulan? Hacen 2 funciones de articulación, esto es bien importante. Porque se hablan articuladores porque articulan 2 cosas. Lo primero que hacen es articular los contenidos. Matemáticas con español lo combinan. Y ahora, entonces, o con ciencias, lo empiezan a combinar, lo entretejieron. Es lo primero que articularon. Y lo segundo que articulan, gracias al primer nivel de articulación, lo segundo que articulan es ese contenido con la realidad inmediata del sujeto que está aprendiendo. Esas son las 2 cosas que articulan, por eso se llaman 7 ejes articuladores. Articulan los contenidos y después, ya que están articulados, los articula con la realidad. Estos 7, fíjense en la animación que voy a poner en la pantalla, porque para mí, por eso lo dibujo de esta manera y no como flor. Porque vean que a cada eje le he dado un color. Y entonces, ¿cómo se transforman esos ejes? Bueno, pues miramos las asignaturas y dijimos, si yo quiero vida saludable, pensamiento crítico, artes y experiencias estéticas, ¿cómo le hago si tengo materias fraccionadas, divididas, que son distintas entre sí? ¿Cómo le hago? Y entonces miro el mapa curricular de educación básica, y si yo quiero vida saludable, híjole, creo que tengo que combinar educación física con formación cívica y ética, con vida saludable, con educación socioemocional, pero pues ahí va, hay que escribir, hay que expresarse artísticamente, entonces hay que combinarlos, hay que integrarlos. Si yo quiero vida saludable, pensamiento crítico, hay que combinarlos para que todos funcionen para eso, y ahí empieza la articulación. Por eso se articularon, desaparecen, divididas las asignaturas se agrupan y se logra tener lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Y fíjense cómo se conservan los 7 colores en cada uno de ellos, aunque la Secretaría nos ha avisado lo siguiente: no necesariamente cada campo formativo tiene los 7 ejes articuladores, no necesariamente. Pero estoy seguro que la creatividad del magisterio es, claro que puedo hacer vida saludable con matemáticas, claro que puedo hacer con arte. Pero bueno, de manera oficial se nos anticipa que no lo miremos a la tabla, que no es que todos los 7 ejes siempre van a estar presentes, no necesariamente. Eso es lo que hay que mirar en el programa analítico, eso es lo que hay que decidir en el programa analítico. Muy bien, se organizan en 4 campos formativos. Y ahora lo vamos a organizar en 6 fases, que son los grados crecientes de complejidad. Suena rarísimo, pero en verdad que enseñamos un tema en primero de primaria y en segundo enseñamos sobre el mismo tema pero más complejo. Eso son grados crecientes de complejidad. Y entonces se pensaron en fases. ¿Qué tal unimos primero y segundo de primaria, tercero y cuarto y quinto y sexto? Que a pesar de que se conserven su distinción como grados, se piensa que entre primero y segundo hay que afianzar ciertos elementos. Y el programa analítico tiene el mismo tema, pero en 2 niveles de progresión. Está el tema aquí del lado izquierdo en la primera columna, y luego en primer grado cómo se expresa, y en segundo grado cómo se expresa. Juntos logran algo que se llama progresión del aprendizaje. Se los dibujo aquí. Vemos aquí en primero un proceso de desarrollo, en segundo otro proceso de desarrollo sobre el mismo contenido, y a ese que forma la fase se llama progresión de aprendizaje. Porque quiero que entre primero y segundo se afiance esto. Se lo doy en 2 niveles, en 2 procesos, ya no en 2 productos, en 2 procesos, el proceso de primero y el proceso de segundo. Y cuando sumo los 2 procesos me logran una progresión de aprendizaje. Por eso están divididas en fases. Porque ya no era posible pensar grados y de tener 6 niveles, porque no se respetan los 6 niveles. No vemos el mismo tema de primero a sexto, se van evolucionando, pero de primero a segundo sí, de tercero a cuarto sí hay muchos que se mantienen. Por eso se habla de procesos de desarrollo y aprendizaje. Y algo bien interesante también que hay que comentar acerca de este punto es que los procesos de desarrollo y aprendizaje y todo el discurso de la nueva escuela mexicana nos empiezan a mencionar que lo importante ya no es el aprendizaje. Antes hay una palabra que es el proceso de desarrollo. El aprendizaje tiene que ser un vehículo para el desarrollo y no al revés. Esto es algo que en el mundo empezamos a reflexionar. La neurociencia educativa nos lo empieza a develar, que lo importante no es el aprendizaje, es el desarrollo. Pero para podernos desarrollar hay que pasar por varios aprendizajes, pero sí poner la mirada en el desarrollo de la persona. ¿Alguna vez han escuchado algún caso de un maestro que esté ante una dificultad porque diga, es que este alumno que tengo aquí enfrente no logra el estándar curricular?
no debería aprobar, pero no saben cuánto ha crecido. Sí se movió, sí sabe, sí hace cosas. Por ejemplo, puede explicar maravillosamente, puede dudar, puede tener curiosidad, puede compartir con los demás, respeta a todos, se lleva súper bien, pero no sabe escribir. Y para egresarlo de primaria tiene que escribir. Y a veces lo vamos arrastrando con una política mal establecida de no reprobar, de violar el estándar curricular, porque la función del estándar curricular es saber si un alumno puede acreditar o promoverse o no. Y cuando se nos dijo no hay que reprobarlos, pues entonces los aprobamos y fueron avanzando, pero ¿qué creen? Que eso, que en primero no se logró, en segundo se vuelve peor, en tercero se vuelve peor, en cuarto, en quinto y sexto, llegará un momento en el que ya no puede avanzar. Y entonces le habremos prolongado la agonía, pero va a morir en el sistema educativo nacional. Va a morir. Por eso hay que repensar las políticas de cómo se van aplicando. Bueno, estas progresiones de aprendizaje divididas en dos procesos son los programas sintéticos. Es el néctar que tenemos que preparar. Y ahora tenemos que saber que mirar el programa sintético en función del contenido en dos niveles de complejidad que se llaman procesos de desarrollo y que juntos logran una progresión de aprendizaje. Y de hecho en media superior se llaman netamente progresiones, no son procesos, son progresiones. Hasta aquí espero que vayamos esquematizando mucho de lo que ya sabemos de la nueva escuela mexicana. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa con la autonomía? Porque acá arriba, estos procesos de desarrollo de aprendizaje expresados en programas sintéticos los da la SEP, y ya hacia abajo la SEP los mueve, ya hacia abajo la SEP los lleva hacia el ejercicio de la autonomía profesional docente, en donde nos toca a los maestros hacer una lectura de la realidad de aquí, de lo que estamos viviendo todos los días, que no va a ser igual a la de la escuela de enfrente. Por eso no se vale copiar el programa analítico, porque entonces no estoy leyendo mi propia realidad, estoy leyendo la realidad de los otros. Y en esa lectura de la realidad tengo que hacer un codiseño, es decir, tengo que ayudarle a la SEP a diseñar lo que va a ser efectivo para esta escuela, no para la realidad, para este. Lo tengo que mirar así y en función de eso lo voy decidiendo. Jerarquizo los procesos de desarrollo de aprendizaje hoy llamados PDA y entonces logro sostener mi programa analítico pensándolo en tres escenarios: el escenario de aula, el escenario de escuela y el escenario de comunidad. Y son precisamente estos tres escenarios los que dieron pauta, con el entendido de esta organización curricular, hacia campos formativos y ejes articuladores que están puestos ahí por colorcitos, para pensar en problemas en el aula, problemas en la escuela y problemas en la comunidad que puedan resolverse en integración de las asignaturas hacia los campos formativos. Y eso se le llama problemática en el programa analítico. Por eso nos piden que problematicemos. Ya hay una discusión tremenda si hay que agregar problemas o no hay que agregar problemas de la comunidad. Pues evidentemente no voy a resolver yo el problema del abasto de agua, por ejemplo. No lo voy a resolver. Pero sí lo puedo usar para que el estudiante problematice el contenido, es decir, que sepa la necesidad de cuidar el agua, que es diferente. No voy a resolver el problema de que haya más agua, ojalá que alguien lo logre, pero no es el fin. El fin es reflexionar en cómo debemos cuidar el agua, y ese problema es el que hay que resolver. No es que logremos el abasto de agua. Y esa era la discusión que tanto ha llevado a intelectuales y a youtubers y a todo sobre si ponemos problemas o no ponemos problemas. Eso desde hace varios años se llama enseñanza problemática. No quiere decir problemas de la comunidad, quiere decir que el alumno tenga dudas y que quiera saber más, que tenga un problema que resolver. ¿Se han fijado que los niños pequeños, los preescolares y antes del preescolar preguntan todo? ¿Qué? ¿Por qué? Y los más astutos, ¿y por qué no? Mi hijo, por las mañanas, cuando ve que me estoy preparando para salir de casa, me dice, me lo preguntó cuando tenía 3 años, hoy tiene 4. Me decía, ¿por qué necesitas una corbata? Y yo no supe responderle, porque realmente no es que la necesite, aunque me siento incómodo si no la tengo. Pero son preguntas que uno no piensa ya, y ellos no las dan por sentado, lo preguntan todo. Y resuelven prácticamente las cosas, son muy prácticos para resolverlas. Hace unos días llegué cansadísimo y mi hijo me dice, papá, ¿te acuestas conmigo? Le dije, hijo, es que me duele la espalda. Me dijo, pues acuéstate de pancita. O sea, no entendió que el problema es que yo no me quería acostar en su cama, me quería acostar en la mía. Pero como le dije mal, pues él prácticamente me dijo, pues acuéstate de pancita. Así de práctico es el pensamiento de los niños, porque hay muchos estudios científicos que dicen que el pensamiento del ser humano en los primeros años de vida es completamente filosófico y científico. Y si nos regresamos a estudiar esas etapas, entenderemos qué pasa con la adultez. Pero los niños piensan filosóficamente y piensan científicamente.
Piensen en los bebés. ¿Qué hace un bebé cuando está en su periquera o en una silla? Tira el alimento, se asoma, ve que cae, se esparce, es divertido, lo vuelve a tirar, y de pronto viene el adulto y lo limpia y dice, si yo tiro, el viene y limpia, si yo lloro, el viene y me alimenta, si no lloro, me carga. Es hipótesis, es experimentación, es observación, es comprobación y llega a sus propias conclusiones. Para hacer berrinches, pero llega a sus propias conclusiones. ¿Qué nos pasa al ser humano? Que de pronto perdemos la capacidad para preguntar y para observar. Lastimosamente, estimados colegas, una de las cosas que nos pasa es la escolarización, que nos obliga a aprendernos tantas respuestas correctas que ya no nos da tiempo de preguntarnos. Ese es el valor de la enseñanza problemática. Enseñarle a los niños que nunca dejen de preguntar, que siempre piensen en las dudas que pueden surgir. Eso es enseñanza problemática. Y eso es lo que nos pide que hagamos, pero pensando, ¿qué problema, es decir, qué dudas, qué temas interesantísimos puedo ver en el aula, puedo ver en la escuela y puedo ver en la comunidad? Y esos son los que hay que integrar en el programa analítico. Y eso nos dan una ayuda, las metodologías sociocríticas, que nos dijeron que eran 4, pero que yo agrego esta, porque es el padre de todas ellas, que es el aprendizaje basado en proyectos, que insisto, no es nuevo tampoco, y de ahí pueden salir aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en proyectos comunitarios y aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. Podemos llamarle como sea, podemos identificar muchos elementos metodológicos, pero la esencia es la misma. Hay que permitir en el proceso educativo que el alumno se pregunte cosas, que dude, que tenga un escenario para equivocarse y aprender de la equivocación. ¿Se acuerdan que en el consejo técnico, en algunos de los consejos técnicos nos decían el valor pedagógico del error? ¿Por qué hay que equivocarse? ¿Cómo aprendemos a caminar? Cayéndonos. Levantándonos después de haberme caído, ¿y qué creen que no? Que sí se levanta, no se trauma lo suficiente como para ya no querer volver a intentarlo. Se cae, se lastima y llora, pero se vuelve a levantar. Pero en algún momento los padres ya somos tan sobreprotectores que ya no lo sigas, te vas a lastimar. No en el proceso de caminar, pero en otros procesos como andar en bicicleta, patear un balón, salir a la calle a comprar a la tienda. Y los sobreprotegemos tanto que les quitamos desarrollo. Y por eso ahora vemos tantas deficiencias. ¿Se dan cuenta de la importancia de la enseñanza? De la enseñanza guiada. Y entonces esas metodologías que nos dicen que son por descubrimiento, no es en solitario. No es en solitario. Todo lo que nos digan es que el alumno tiene que descubrir por sí solo, sí, pero con la ayuda y dirección del maestro. A ver, les decimos a todos los maestros, descubran por sí solo qué es el programa analítico. ¿Verdad que necesitamos ayuda? Así de ayuda necesitan nuestros alumnos. Si todavía tengo dudas en planeación didáctica, en evaluación formativa, en cómo hacer un instrumento de evaluación, cómo redactar un reactivo, cómo hacer una rúbrica, si todavía tengo dudas en eso, no es porque yo sea un ignorante, porque no ponga atención o no me parezca importante o interesante. Es porque no he tenido acompañamiento. Más allá de que Manuel se pare al frente y nos explique, más allá de que en la secretaría nos pongan videos, más allá de que la normatividad esté bien descrito, más allá de eso, ¿a poco no quisiéramos que alguien se sentara a nuestro lado y dijera, vamos a hacerlo juntos? Y no, mira, aquí ya no nos funciona, te equivocaste, lo borramos y lo volvemos a hacer. ¿Nos gustaría que pasara eso? Que los niños también lo necesitan, aunque no lo sepan. Y perdónenme por ser así de cruz, pero nuestros maestros y maestras también los necesitan a ustedes, de la misma manera. No fiscalizando, no solamente vigilando para regañar y castigar, porque entonces estamos en el conductismo. Por eso para mí es importante ver los paradigmas, para que sepamos que cuando hagamos algo de eso, nos acordemos en qué nivel, y de ahí para adelante, ya lo regañé, ya lo castigué, vamos para adelante. Vamos a ver cómo le hago para seguir, porque la educación trasciende eso, no solamente es conductual, trasciende eso. Y entonces mi función de asesoría, ¿cuál va a ser? Acompañamiento, dirección del proceso de apropiación. Por eso para la maestra Avelina es muy importante que seamos los que lo tengamos afianzado primero, porque ahora nos tocará acompañar a los otros. Así como el padre prepara a su hijo, o debiera preparar a su hijo para la vida adulta, nosotros tenemos que preparar a nuestros maestras y maestros para la autonomía profesional del magisterio. Esa es nuestra responsabilidad. Y es muy bonita. No hay mejor satisfacción, ustedes lo saben perfecto, que el poder trascender en la vida de otro. La enseñanza, a mí me gusta decir que es quizás la actividad más humana que puede haber, porque es de ida y vuelta. Entre más vidas cambio, más cambia mi propia vida sin que me dé cuenta. Ese es el valor de la enseñanza, ese es el valor de la pedagogía. Bueno, ahí están las metodologías que nos regala la Nueva Escuela Mexicana. Y esas metodologías con esos campos formativos en esos 3 escenarios son las que dan lugar a la nueva familia de libros de texto. ¿Se dan cuenta cómo hay un hilo conductor? Vamos desde lo que se dijo que en 2022 no teníamos nada,
y se fue dosificando de tal manera que ahora tengo que saber de dónde surgen estos libros, por qué tienen esas metodologías, porque ahora el libro, el libro tal tiene 11 pasos, tiene una lección de 11 pasos. Pues porque es conforme a la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que va de 11 pasos. Y después la SEP nos dijo, no necesariamente son los 11, se puede hacer en 8. ¿Recuerdan a la maestra Olimpia? Que ya lo hacía en 2013, 2011, ya lo hacía en su comunidad, en Oaxaca, ya hacía proyectos comunitarios y lo hacía en 8 pasos. Bueno, se puede hacer en 4, se puede hacer en 5, en 6. No es el formato, estimados colegas, es la esencia de la metodología, que es lo que hay que conocer. Y a mí me encantaría poderlos acompañar en el proceso. Vamos adelante. ¿Cómo cambia la evaluación en la nueva escuela mexicana? En la reforma de 2011 es una cosa, en aprendizajes clave es otra cosa y en la nueva escuela mexicana es otra cosa. El docente será el encargado de evaluar y dar seguimiento aquí en 2011, dar seguimiento. Y se dan estos instrumentos, rúbricas, listas de cotejo, registros, observación, portafolio, pruebas escritas, diagnósticos, la evaluación en 3 formas, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Así se decía en 2011. Luego, en 2017, vamos a trabajar con diagnóstico, con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, pero ahora vamos a promover la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y no es que antes de esto no existieran estas 3 figuras, no, sí existían, pero no estaban en la normatividad general, pero ahí se agregan. Y en la nueva escuela mexicana, ¿qué se tiene que hacer ahora? Bueno, pues les voy a dejar las diapositivas para que lo vean con calma, me voy rápido por cuestiones de tiempo. Pero aquí se hace una distinción entre evaluación formativa y el sistema de acreditación. Y entonces, aunque pueda usar cualquiera de estos instrumentos, hay que privilegiar la retroalimentación, que tampoco es nueva, tampoco es un concepto nuevo, pero está regulado por primera vez, dicho de esta forma, para resolver los problemas actuales. ¿Cómo voy a dar acompañamiento con esta retroalimentación? La retroalimentación no es vas muy bien, eso no es retroalimentar. Retroalimentar no es estás mal, o hazlo de nuevo, o échale ganas, ¿no? No es eso retroalimentar, porque entonces yo puedo pasar y decir, sus notas están bien, sus notas están mal, eso no es retroalimentar. Es llegar y decir, está interesante lo que puso, ¿por qué lo encerró? ¿Por qué lo puso en un círculo y le puso flechitas? ¿Por qué es importante para usted? A partir de eso, ¿qué es importante? ¿Cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo se lo podemos decir al maestro? Es plantear preguntas, es plantear sugerencias, es hacer correcciones y aplaudir los logros. Eso es retroalimentar, y para eso hay una receta que espero poderles compartir en otro momento. En esta nueva escuela mexicana se hace una distinción entre evaluación formativa y acreditación, pero lo podemos resumir de la siguiente manera. Lo van a leer con calma ustedes en la presentación, pero lo voy a resumir para efectos prácticos de esta manera. En la RIED y en aprendizajes clave nos interesaba la evidencia, es decir, el resultado. Hasta existía un portafolio de evidencias, ¿no? Y ahora en la nueva escuela mexicana ponemos atención en el proceso, por eso se llama proceso de desarrollo de aprendizaje. Ponemos atención en el proceso, que es la reflexión y la retroalimentación. Entonces ya no vamos a trabajar con expediente de evidencias, Emanuel, y si lo modificamos. Y en lugar de llamarle expediente de evidencia, le llamamos expediente de experiencia. Cambia muchísimo, porque pone atención en la persona y en su propio proceso. No en el trabajo, no en la colección de documentos y de trabajos, que por muy bien reflexionados que estén, nos falta reflexionar en el desarrollo de la persona. Si lo llevamos al plano de la experiencia, y se vuelva un portafolio de experiencias, eso es lo que somos los seres humanos. Quien tiene 20 años no tiene el mismo cúmulo de experiencias que tiene 30 o 50, y aunque tengan la misma edad, no son de la misma calidad sus experiencias. Cada uno es un expediente de experiencias andando. ¿Qué pasaría si lo llevamos al aula? Ese es el resumen de la evaluación formativa. Primer obsequio, primer material que les quiero obsequiar en esta mañana. El doctor Ángel Díaz Barriga dio una conferencia en 2022, en el primer consejo técnico de 2022, en donde explicaba en 30 minutos todo esto que acabo de decir, pero de manera sintetizada, que en ese momento no estábamos preparados para entender por completo. Pero yo hice este video con un menú interactivo, de tal manera que cuando hacen clic en el índice, les muestra los 9 temas más importantes, y cuando hagan clic en cada uno tema, los lleva al segundo específico de ese tema, directamente. Pero no solo eso, también diseñé estas fichas de análisis de cada uno de los minutos. Por ahí, compañero Alejandro, está minimizado un PDF precisamente de estas fichas, nada más para mostrar la primera. Se puede, ya está ahí abierto, nada más está minimizado. Ojalá que lo logremos ver. Nada más para que veamos esas fichas de análisis a qué se refieren. De manera infográfica, resumen lo que el doctor Ángel Díaz Barriga dijo. Quizá lo dice en 10 segundos. Esos 10 segundos en los que nos servimos más café en el consejo técnico y nos perdimos de vista el tema. Pero aquí, con esta ficha, podemos volver a ver la ficha
y ver en esa infografía exactamente en el segundo qué dijo y cómo lo dijo, pero articulado. Y luego les planteo preguntas para pensar. Preguntas debajo de eso de, bueno, Ángel Díaz Barriga dice esto, ¿cómo lo podemos traducir en nuestra zona? ¿Qué reflexiones tengo que estar pensando en mi zona? Bueno, este video con ese menú interactivo y estas fichas, se los quiero obsequiar si escanean el código QR los que están ahí y les mandamos el material para que lo vean desde su WhatsApp si les interesa. Ahí está de manera infográfica y termino con preguntas. Igual aquí en el minuto 4:20 y tantos está la transformación del plan de estudios con 7 ejes articuladores, los campos formativos. Se va esquematizando como lo estoy mostrando en este momento. En el código QR los va a mandar a una conversación de WhatsApp para que una compañera nuestra les comparta el material al terminar la sesión. Y entonces, para que en el WhatsApp lo puedan tener y no se les pierda. ¿Qué nos pasa cuando nos dan un volante en la calle? Tiramos. Si yo lo hubiera traído impreso además de gasto, lo guardo tantito y después se me olvida, ya lo perdí, ya no sé. Pero en el WhatsApp perdemos la vida, pero el celular no lo perdemos. Entonces, por eso prefiero en el WhatsApp. Bueno, así están las fichas. ¿Les gustaría tenerlas? Basta con que las pidan ahí por correo. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a detenernos en el punto 4. ¿Cuál es la diferencia entre calificación y evaluación formativa? Están los rasgos que explica en este minuto el doctor Ángel Díaz Barriga, pero después les planteo preguntas. Por ejemplo, la calificación certificadora está orientada a constatar el logro de los aprendizajes esperados. La evaluación formativa está orientada a ayudar a cada estudiante a mejorar potenciando a su persona. Hacia abajo. Vamos a darle tanto hacia abajo para ver a las preguntas en azul. Si tuviéramos la oportunidad de eliminar los exámenes, ¿cómo evaluaríamos el aprendizaje? Eso no lo pregunta Ángel Díaz Barriga, yo se los pregunto a ustedes. Si tuviéramos la oportunidad de quitar los exámenes estandarizados, ¿cómo evaluaríamos entonces? Por proyectos. Por proyectos. ¿Sabemos evaluar proyectos? De alguna manera sí, pero tendremos que revisar. Y así voy planteando preguntas que nos pueden ayudar a repensar. Nos regresamos a la presentación, por favor. Ese sería el primer material que quiero regalarles. Les digo que son 10 y fíjense que ya tengo que estar casi cerrando. Y vamos en el primer material y son 10. Siguiente. Ahí está. Les dije que íbamos a aprender 3 cosas, ¿no? Ya vimos lo que cambia. De manera muy esquemática, pero ya vimos lo que cambia. Y cierro ese apartado con las fichas de análisis y con el video del doctor Ángel Díaz Barriga que nos resume todo lo que cambia en la nueva escuela mexicana. Ahora la pregunta es, ¿por qué cambia? Y dirán, nos saltan esa semana, ya vamos a qué tengo que hacer. ¿Para qué ver el por qué? Es importante, sobre todo si nos toca asesorar a nosotros, saber de dónde viene, por qué. Para mí fue muy revelador cuando recordé que el programa analítico ya lo había escuchado en algún lugar, pero no me acordaba hasta que me puse a analizar los libros que tengo en casa y dije, esto ya se había dicho. Lo empecé a revisar y efectivamente. Bueno, me voy a saltar esto porque ya lo vieron en la última sesión de Consejo Técnico, donde Orlando Fals nos decía es necesario sumar saberes. Por esa razón, porque es necesario sumar saberes, integrar saberes, pensar en la contextualización, en la educación como proceso dinámico, la integración de escuela-comunidad. Él no es mexicano, ni trabajó para la nueva escuela mexicana. Y él dice que hay que hacer una integración entre escuela y comunidad. Él es latinoamericano. ¿Por qué lo dice? Porque de nuevo, la nueva escuela mexicana es la forma en la que se nos está ofreciendo, pero es producto de la evolución del pensamiento de la humanidad. No es una invención sacada de la manga de los señores que hoy están en el gobierno. No hay que ponerles ni el tache ni la estrellita a ellos. No son ellos. Esto es producto de la evolución del pensamiento pedagógico. Es necesario sumar saberes. Y bueno, Paulo Freire, en el que se ha centrado mucho de los materiales, que nos habla de la pedagogía del diálogo, pedagogía del oprimido, varias pedagogías, incluso de la libertad, que es su premisa, que la educación nos debe liberar, que nos debe hacer libres. Y ahí hay todos unos elementos que pueden leer en los últimos materiales de Consejo Técnico. Aquí les regalo de manera infográfica cuáles son los puntos centrales de Paulo Freire. Pero este es al que quería llegar. De nuevo, por favor, compañero, está minimizado. En ese mismo PDF, en la segunda pestaña, está este libro de Ángel Díaz Barriga que se llama Didáctica y Currículum. Y este libro nos da las bases importantes para que ustedes puedan asesorar a los maestros y maestras para el desarrollo del programa analítico. Otro está en PDF, ahí no estaban las fichas, pero en una pestaña aparte, acá arriba. Ahí está, doctor Ángel Díaz Barriga. Vamos a ver cuándo se escribió este libro primero. Bajamos tantito, por favor. Bajamos poquito en la edición. Bajamos. Nos hace una dedicación muy bonita. Ahí está. Edición
no lo alcanzan a ver, pero aquí dice edición 1997. Edición 1997. Bajamos, por favor. Ahí no me leo la dedicatoria, pero está muy bonita. Léanlasela a ustedes mismos, es una dedicatoria para ustedes. Bajamos, bajamos. Vamos a hacer un zoom ahí en el índice, en el capítulo 2. Un zoom, por favor, para tratar de ver lo mejor que se puede. Capítulo 2 de este libro que se escribió en 1997. Elaboración de programas de estudio bases para una propuesta de acuerdo con su estructura. Primero, programa del plan de estudios o del sistema educativo. ¿Cómo se llama? Programa sintético. Y luego, programa de la institución o de la academia de maestros. 25 años después, consejo técnico escolar. Programa analítico. Y después, el programa del docente, que es el plano didáctico que nos dijo la nueva escuela mexicana. El doctor Ángel Díaz Barriga es lo suficientemente honesto para nunca haber mencionado esto en las conferencias que dio. Pero él escribió en 1997. Pero es más sorprendente que eso. Haz clic, por favor, en el capítulo 2, te va a llevar al capítulo 2. Ahí está el capítulo 2. Vamos a ver la segunda página, por favor, del capítulo 2. La parte final, como por aquí, aquí. Fíjense muy bien lo que dice Ángel Díaz Barriga en 1997. Dice, ahí está. Por ello, más que plantear los elementos para la elaboración de programas, hemos enriquecido nuestra propuesta. Ah, caray, ¿ya existía aún antes de 1997? Sí, ya existía antes de 1997, pero ya se enriquece. Que inicialmente se centró en 3 momentos básicos: construcción de un marco referencial, que es el programa sintético, elaboración de un programa analítico y desarrollo metodológico del mismo, o sea, el plano didáctico. Como programa guía, al considerar como criterio organizador el estudio de las funciones que los programas cumplen, etcétera, etcétera. Donde como dice en las redes sociales ahora, donde me explotó la cabeza fue releer la nota que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí pone una nota al pie. Cuando habla de programa analítico, desarrollo metodológico, pone un número 3. Vamos a ver qué dice la nota del pie en el número 3. Aquí. Azucena Rodríguez es una pedagoga exiliada en Argentina. Azucena Rodríguez plantea 3 tipos de programas de acuerdo con su función en la educación. El programa sintético es la expresión mínima del contenido tal como debiera aparecer en el plan de estudios. El programa analítico responde a un análisis del contenido para efectuar una expresión mayor, glosada del mismo. Y el programa guía es la interpretación metodológica del programa analítico, en el cual cada docente define las actividades de aprendizaje. Azucena Rodríguez, ¿ya vieron la nota? 1978. En 1978, ¿se acuerdan del maestro Eleazar que les decía que él nació en tal año? Aquí está comprobado. Nos está llegando hasta 2022. Y en 2024 todavía no lo entendemos. Pero se escribió en el 78 y ni siquiera fue un mexicano, pero es la nueva escuela mexicana. Está interesante, ¿no? Vale la pena que nosotros, como asesores del proceso de enseñanza-aprendizaje, volteemos a ver las fuentes originales, que nos informemos en el intelecto y no solamente en los medios, que realmente identifiquemos cuáles son los elementos sustanciales que tenemos que revisar. Por eso la doctora Belina me encargó, hay que darle una mirada profesional y práctica a este tema, porque de pronto pensamos que es normatividad, obligación, formato, un nuevo discurso, y pues bueno, ni modo, hay que entrarle porque es mi trabajo y si no me van a decir que ya no me van a pagar. Pero realmente es producto del pensamiento pedagógico en el mundo. Y nos toca a nosotros vivir este momento histórico en el que el doctor Ángel Díaz Barriga lo escribió, cita la fuente original en el 78, y hoy ya ni el doctor Ángel Díaz Barriga trabaja para la SEP, ya no. Lo contrataron, no quiero decir usaron, pero lo contrataron para poder afianzar el modelo, y después ya no está él. Pero sabía de lo que hablaba el señor. Por supuesto que sabía de lo que hablaba. Y por eso esos 30 minutos en donde nos explica, de verdad son oro molido para saber qué es lo que hay detrás de la nueva escuela mexicana. Siguiente. Ahí estaba la... Ya resolvimos entonces el qué cambia y por qué cambia. Ya nos dimos cuenta que no es por obligación de la nueva escuela mexicana, ¿no? Es porque es un producto de la evolución del pensamiento pedagógico. Ya resolvimos qué cambia y por qué cambia. Ahora sí, vamos a empezar ahora sí la conferencia. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos visto que cambia? Y que no, esta conferencia no agota el tema, por supuesto. Hace falta mucho que pensar, que reflexionar y que conocer y que poner en marcha. Pero sí es importante empezar a pensar qué tengo que hacer bajo esta mirada profesional y práctica. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a dividir en 2 partes. En lo que debe hacer el consejo técnico escolar, o sea, los maestros en las escuelas, y lo que debe hacer el asesor técnico y el supervisor. ¿Qué debemos hacer frente a estos cambios? ¿Qué me toca hacer? ¿Se acuerdan
de la definición de enseñar con actividades planeadas para el contexto específico de nuestros alumnos, seguimos en el mismo. Nos toca acompañar y dirigir el proceso de apropiación con actividades que planeemos para el contexto específico de nuestros maestros. Y si de pronto un director, un maestro nos dice, no tenemos programa analítico, no nos espantemos. No lo castiguemos y digamos, pero ¿cómo puedo? No, es una oportunidad, voy a acompañarte. Vamos a empezar de cero, pero lo vamos a hacer. Porque ¿qué querías? No es nuevo, no entres en pánico que no es improvisado. A Susana Rodríguez en el 78 dijo, mira, aquí está el libro. Y Ángel Díaz Barriga lo dijo en tal. Y entonces lo podemos apropiar de esta manera y entonces ya no es una obligación. Eso es lo que les pasa a nuestros chicos en las metodologías sociocríticas. En lugar de decir, pongan la fecha, el tema de hoy es sinónimos y antónimos. Los sinónimos es, apunten, sinónimos, 2 puntos. Y empezamos a dictar el contenido, no nos interesa, por supuesto. Pero cuando le decimos, ¿te has dado cuenta que hay más de una forma de nombrar las cosas? A ver, por ejemplo, este objeto, ¿cómo le puedes llamar? ¿Y tú cómo le llamas? ¿Y tú cómo le llamas? Fíjense cómo la cultura nos hace modificar y el lenguaje responde a la cultura. Y a partir de eso enseñamos sinónimos. Esas son las metodologías sociocríticas. Y eso es lo que necesitamos toda la vida, todos los seres humanos. Problematizar y partir no de la lógica de un contenido. Ojo con esto. Nuestra enseñanza no tiene que estar dirigida bajo la lógica del contenido. Tiene que estar diseñada bajo la lógica del desarrollo de quien lo está escuchando. Privilegiamos al aprendiente, no al contenido, no al temario, no a los libros, no al formato de planeación didáctica. Era tan fácil decirlo hace muchos años, el niño al centro. ¿De verdad lo hemos puesto al centro? ¿O nos hemos preocupado más por el temario? ¿O nos hemos preocupado más por el formato? Que estas reflexiones, estimados colegas, nos permitan saber que hace falta mucho por hacer, pero estamos muy a tiempo de hacerlo. Estamos muy a tiempo de hacerlo. Nos toca vivir un momento especial. Nos toca vivir un momento en el que podemos tomar decisiones. Por los minutos que me quedan, voy a irme acercando a un cierre. Me quedan 15 minutos, pero voy a dejarles los materiales y la presentación completa y lo voy a esbozar rápidamente. Lo que nos toca hacer en consejo técnico y a quienes asesoramos es el proceso de codiseño. Con este esquema entendemos qué es eso del codiseño. Bueno, pues compramos nuestro jarabe para preparar el agua y lo diluimos en el garrafón. ¿Cómo lo diluimos? Nos lo apropiamos, o sea, lo compramos. Luego lo articulamos, es decir, lo mezclamos y lo integramos al agua, pero pensando en cuántas personas van a beber de ahí, si lo quieren frío, si lo quieren a tiempo. Y conocer a esas personas nos van a hacer que nuestra agua, todos digan, ay, qué rica estuvo el agua hoy. Felicidades a quien preparó el agua porque estaba perfecta, porque habíamos pensado en a quién iba a dirigir y quién iba a tomar. Por supuesto que si no toman azúcar acá, pues de pronto, si la hacemos muy azucarada no va a funcionar. Eso es el programa analítico, ese es el proceso del codiseño. Hay que distinguir entre el proceso y el producto. El proceso de codiseño es esta apropiación, articulación, contextualización y diagnóstico para priorizar los contenidos, exponer contenidos nacionales del programa sintético, es decir, los contenidos que sí voy a dejar que el gobierno ya puso ahí. Punto número 2, los que voy a contextualizar conforme a mi práctica y a las necesidades. Y punto número 3, lo que en la localidad y en la región se requiere. Estos 3 niveles de concreción del proceso de codiseño darán como resultado un producto que se llama programa analítico. Pero a veces confundimos y decimos el codiseño es tu programa analítico. El proceso es codiseño, el producto es programa analítico. Y el proceso se lleva así. Estos 4 puntos con estos 3 niveles. Apropiación, articulación, contextualización, diagnóstico, y ponemos los que no modificamos, los que contextualizamos y los que agregamos, dicho en otras palabras. Los que dejamos tal cual, los que modificamos y los que agregamos. ¿Sí? Los que dejamos tal cual dijo el gobierno, los que modificamos pero se respeta algo del gobierno y los que no estaban pensados pero yo estoy agregando. Hacer eso como producto me va a dar mi programa analítico. Y esta deliberación se hace en consejo técnico. Luego entonces, ¿qué tengo que hacer? 4 pasos. Y esto no lo digo yo, lo dijo otro de los grandes ponentes, de los grandes intelectuales actuales vivos que hablan de la pedagogía, el doctor Sergio Tobón. El doctor Sergio Tobón dice, hay que hacer 4 cositas. Conocer la propuesta curricular, realizar un diagnóstico, realizar el proceso que acabamos de ver que es el codiseño y luego mi intervención didáctica. Así de sencillito. Primero, conozco en qué consiste el plan de estudios. ¿Qué es eso del programa analítico? ¿Qué es eso del programa sintético? ¿Qué es eso de progresión del aprendizaje, procesos de desarrollo, agentes articuladores, campos formativos? Todo lo que vimos en las primeras diapositivas. Conocerlo. Ya que lo conozco,
Voy a hacer el diagnóstico de lo que mi comunidad necesita. Y luego hago el codiseño. Voy a decir qué procesos de desarrollo voy a dejar tal cual, cuáles voy a modificar y cuáles voy a agregar. Y después ya lo llevo a mi planeación didáctica. Esos son los 4 pasitos. Luego entonces, vamos uno por uno. Conocer la propuesta curricular. Ya no voy a ahondar en ella, ya la revisamos, pero se acordarán de estos gráficos. Con estos gráficos podemos darnos cuenta del resumen. Y luego, el punto número 2. Es muy importante. ¿Cómo están estructurados los programas sintéticos? Muchos dicen, es que tienen paja. No tienen paja, es que se sabe que los maestros no los iban a leer completos. Entonces, si yo lo voy a leer solamente los de mi fase, pues le voy a repetir esto en cada fase, para que lo lea sí o sí. Porque si yo lo pongo de manera general y después ya pongo los programas sintéticos de cada fase, se lo van a saltar y no lo van a leer. Entonces, esto se repite constantemente para cada fase. Por eso, muchos dicen que tiene paja. Luego, vienen ya las especificidades, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Por eso pongo esta línea aquí. Esto es lo mismo para cada campo formativo, pero según la fase hay especificaciones, según la fase hay ciertos contenidos y según la fase hay procesos de desarrollo de aprendizaje. Luego, tengo que hacer el diagnóstico y nos regala también Sergio Tobón 5 factores, 5 dimensiones. Son 5 dimensiones que se tienen que analizar para un diagnóstico, que son escuela y ambientes de aprendizaje, formación integral, habilidades académicas, ambiente familiar, población y entorno. En cualquiera de ellos tengo que identificar 2 cosas: fortalezas y problemas. Ojo con llamarlo oportunidades, porque me lo he encontrado muchas veces. Fortalezas, oportunidades. Esto es un modelo que se heredó de lo administrativo, el FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No todo es oportunidad, estimados colegas. Algunos son errores, pero como no nos atrevemos a decir estás mal, decimos es tu oportunidad de mejora. No siempre es oportunidad. La oportunidad es cuando se conjunta la situación y la preparación. Y entonces sí es una oportunidad. Si yo les dijera ahorita, tengo una increíble oportunidad, una casa que cuesta 10 millones de pesos, se las dejo en 5 millones. ¿Todos tendrán la oportunidad de comprarla? Entonces no es oportunidad. Si no es accesible para todos, no es una oportunidad, es una oferta. Pero va a ser oportunidad para quien tenga los 5 millones. Quien no los tenga, no es una oportunidad para él. ¿Sí me explico? Y eso sí se explica desde lo administrativo, pero nosotros lo hemos asumido en lo pedagógico y decimos, para marcar los errores, decimos es un área de oportunidad. Si está preparado para hacerlo, sí es un área de oportunidad. Y eso se tiene que trasladar a un lenguaje pedagógico. No se llama oportunidad, se llama zona de desarrollo próximo. Lo dijo Vygotsky hace más de 100 años. Vygotsky decía, cuando decía es que tiene la oportunidad de aprender esto, él decía es su zona de desarrollo próximo. Es decir, ya casi lo logra, ya lo puede hacer, pero necesita apoyo para que lo haga solo. Pero ya casi lo logra. Está en proceso de desarrollo. Eso es una oportunidad cuando ya tengo las herramientas para acceder a ello. Mientras no tenga las herramientas es un error, es una deficiencia, es una debilidad, no es una oportunidad. Pensemos la próxima vez cuando digamos es una oportunidad de mejora, no en todos los casos. Sí hay casos en los que es una oportunidad de mejora. Si ya estamos listos para hacerlo, ya es una oportunidad de mejora. Si no, es una debilidad. Siguiente. Les voy a regalar este formato que yo le digo formato aquí, pero les voy a hacer un cambio conceptual. Quitemos ya la palabra formato de nuestro vocabulario y hablemos de documento de trabajo, porque no voy a ajustarme a la forma específica, voy a trabajar con él y puedo modificar lo que yo quiera. Es diferente. El formato me tengo que ajustar. El documento de trabajo yo decido qué y cómo lo pongo. Y en este documento de trabajo están las 5 dimensiones, y aquí pueden anotar sus fortalezas y sus fortalezas y problemas, para que puedan tener una radiografía que va a servir para su diagnóstico. Después, les voy a regalar que es una escalera que inicialmente hizo el doctor Sergio Tobón, y en el Instituto de Análisis Educativos le adicionamos un par de cositas para que funcionara para las escuelas. Y aquí, no vamos a abrirlo, pero igual es un PDF con 9 fichas de estas, para que ustedes puedan validar como asesores cómo está llevándose a cabo el programa analítico en la zona. En cada zona. Van a ver con una pregunta. El programa analítico lo estamos elaborando en colectivo. Si lo estamos haciendo de esta manera, apenas vamos a aprender. Si ya lo estamos haciendo de esta manera, estamos en un nivel básico. Si lo estamos haciendo de esta manera, tenemos un nivel satisfactorio. Si lo estamos haciendo de esta manera, tenemos un nivel de excelencia. Así, 7 preguntas con sus niveles para que se acerquen a los maestros y digamos con total honestidad.
¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿En qué nivel andamos? Y ojo, ¿sirve esto para calificar o descalificar? No. Sirve para saber en dónde voy en este camino, porque quiero llegar acá. Pero ¿dónde estoy ahorita? Si yo lo estoy haciendo de esta manera, no te preocupes, ya estamos en un nivel básico, vamos por el satisfactorio. Vamos a ponerle esto, te acompaño para hacerlo de esta manera y vamos un escalón más y un escalón más. Así, 7 preguntas que nos van a ayudar a validar el trabajo que está haciendo en colectivo en consejo técnico. Y aquí les agregué unas líneas. ¿Cuáles son las principales o dificultades o retos que has tenido al elaborar esto? ¿Y cuáles son los acuerdos que hay en tu escuela para seguir avanzando? Eso es retroalimentar. Eso es acompañar. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre un formato y un documento de trabajo? En el formato yo me tengo que ajustar y no me muevo, no me salgo del margen porque me tiene que orientar, porque no lo sé hacer. Pero el documento de trabajo me va a guiar para seguir avanzando y decidir y reflexionar. Les voy a dar esto en el código QR también, les van a mandar todos los materiales en los que va a estar incluidos 7 fichas de análisis con esta escalera valorativa de los programas analíticos. Realizar el codiseño. Entonces, ¿cómo realizo el codiseño? Ya lo habíamos visto de manera muy general, ahora lo vamos a ver de manera particular. 3 procesos: priorización, contextualización y determinación de proyectos. Priorizar. Voy a ordenar por fase y por grado los procesos de desarrollo. Según cómo, las necesidades que tenga en el diagnóstico, voy a poner los procesos de desarrollo de aprendizaje que sirven para entender ese pedacito de realidad en mis escuelas. Luego los voy a relacionar entre sí, porque es como un cubo de Rubik. Voy a poner el problema, la enseñanza problemática, no el problema de la comunidad, sino la enseñanza problemática, la situación que va a retar al alumno para aprender. Esa es a la que me refiero cuando decimos problema. Lo pegamos y decimos, ¿cuáles procesos de desarrollo contribuyen a ese problema? No importa el campo formativo en el que estén, pero sí en la fase en la que estoy y en el grado en el que estoy. No importa el contenido del que estemos tratando. Y entonces vamos jalando todos los contenidos que sirven para ese problema, o que creemos que sirven para ese problema. Los vamos poniendo en la siguiente columna. Y ya que lo tengo ahí, voy a ver qué orden lógico le voy a dar a esos procesos de desarrollo. Ya me olvido un poquito de la problemática y me voy hacia el orden y la priorización que requieren y una lógica que requieren. Y de pronto, cuando ya arme una cara, como en un cubo de Rubik, se me va a desarmar otra. Entonces tengo que regresar a la problemática y ver si el orden corresponde a la problemática. Una vez que ya los tengo ordenados de esa manera, entonces los voy a relacionar con los problemas y ahora sí puedo diseñar qué proyecto puede servir que articule todo esto que está pensando en el problema. Cuando pienso en el proyecto, entonces ya me hago una pregunta central, describo el problema, describo el proyecto, describo el producto que hay que desarrollar y ahí ya lo estoy pasando del programa analítico, del programa sintético al programa analítico y del programa analítico hacia la planeación didáctica. Para eso les doy este documento de trabajo, que es ese cubo de Rubik, en donde ustedes pueden poner las problemáticas y pueden ir jerarquizando y moviendo y que les quede un documento de trabajo con el que pueden en las escuelas valorar todo el proceso de codiseño. Voy a saltar algunas porque ya tengo que cerrar. Bueno, ya tengo mi análisis del programa, hice mi diagnóstico, ya tengo un documento que le puedo llamar programa analítico. ¿Cómo lo llevo hacia la planeación didáctica? ¿Se han dado cuenta que durante muchísimos años la escuela se ha centrado en 3 procesos? En este mismo momento estamos llevando a cabo ese proceso. Presentación, práctica y prueba. Es más incompleto porque yo no les voy a hacer un examen. Pero es presentación y de pronto les digo, esto que anotaron, porque cada quien vi que estuvo anotando, es pizarrón, libreta, examen. Pizarrón, libreta, examen. Pizarrón, libreta, examen. El proceso educativo, la vida escolar por muchos años se ha vivido así. Pizarrón, libreta, examen. Aun cuando cambiemos el medio tecnológicamente, ya no es pizarrón, es pantalla interactiva. Ya es presentación, es diapositiva, es juego, porque ya está puesto ahí. Y luego la práctica, el cuaderno, las notas, el organizador gráfico, el mapa mental, etc. Y luego el examen. ¿Cómo vamos a transformar eso? La planeación didáctica tiene que transformarse a que los proyectos tienen que cambiar ese proceso por lo siguiente. En lugar de presentar práctica y prueba, es investigación, procesamiento, elaboración y divulgación. Esto es, investigar, procesar, elaborar y compartir. Planteamos el problema, mandamos a investigar y a observar en la realidad a los niños, lo sistematizan, ordenan esta información, elaboran un proyecto o un producto, resuelven un problema y después lo comparten con sus compañeros. Y se quita pizarrón, libreta, examen. Esto quiere decir que ya no voy a hacer secuencias didácticas, que ya tengo que hacer todo por proyectos. ¿Qué me dicen ustedes? Definitivamente no. Definitivamente no.
Porque ¿qué creen? Los proyectos son secuencias didácticas, en otro orden, pero son secuencias didácticas. Solo que estamos muy acostumbrados a saber que va en el inicio, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre. Yo quiero coordinarme con la doctora Belina, a ver si no abuso de la confianza, para invitarnos a un webinar gratuito donde explico qué se hace en el inicio, qué se hace en el desarrollo y qué se hace en el cierre, con 6 pasos básicos. 2 en cada uno. ¿Qué? 2 pasos en el inicio, 2 pasos en el desarrollo y 2 pasos en el cierre. Y de ahí, cuando ya expliqué el tema, cómo llevarlo al proyecto. Porque eso es lo que me parece con lo que podemos acompañar a los maestros para darles claridad de cómo diseñar la enseñanza. Si lo hacemos así, convertimos el proceso memorístico y acrítico en un proceso activo y crítico, participativo por parte del estudiante. Y así me voy hacia los proyectos que me van a permitir hacer una planeación didáctica dependiendo de qué metodología voy a seguir. Aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en indagación por STEAM, en servicio o en proyectos comunitarios. ¿Y qué creen? Que también hay una forma, un documento de trabajo para respetar las fases, las secuencias didácticas de cada uno de ellos. Hoy también les quiero dar acceso a un documento de trabajo por cada una de ellas, para que revisen si son 11 pasos, cómo guiar los 11 pasos en un documento de trabajo que se convierta en una planeación didáctica, y con eso pueden asesorar y acompañar a los maestros y maestras que tanto lo están necesitando. Pequeño comercial. Todo esto que acabo de decir está explicado en infografías en nuestro Facebook, en el Facebook del Instituto de Enlaces Educativos. Si quieren acceder, si quieren compartir los materiales, si quieren descargar las infografías, que son totalmente gratis, escaneen el código, síganos en redes sociales, y en TikTok voy explicando, ya hace tiempo que no subo un TikTok, pero voy explicando cada una de estas temáticas que voy descubriendo y que en un minuto voy explicando a los maestros y a las maestras. Ahí en redes sociales nos pueden seguir en este código QR, que es del Instituto de Enlaces Educativos. De todas maneras, en la presentación se los voy a dejar para que lo puedan descargar. Y vamos cerrando con las siguientes reflexiones. ¿Se acuerdan de estas preguntas? ¿Para qué, cómo, cuándo, evaluar? Que son los elementos de la unidad didáctica. Hay un documento de trabajo que quiero compartirles, donde están estas mismas preguntas, como una lista de cotejo, para que ustedes se acerquen a los maestros y digan, a ver, ¿tu planeación tiene estos elementos? ¿Cómo están descritas las metas de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo están puestos los contenidos? ¿Cómo están? Y ahí hagan una radiografía de su planeación de clase. Así le llamo, radiografía de planeación de clase. Y ahí en el código QR lo van a poder descargar para poderlo ver. Aquí yo tenía algunos ejemplos de planeación didáctica para identificar algunos errores. Ya no lo voy a poder revisar, pero les voy a compartir los documentos de trabajo por cada una de las metodologías sociocríticas que la nueva escuela mexicana está favoreciendo. Dicho lo anterior, estimados colegas, quiero ir cerrando esta charla compartiendo o cerrando las reflexiones que ya empezábamos a mencionar a la entrada de la conferencia. Lo importante que es mi función, si doy asesoría, si doy acompañamiento o si estoy frente a grupo. La enorme responsabilidad que tenemos. Y me gusta resumirlo de esta manera. En nuestras manos está el presente y el futuro de nuestro país. Porque en nuestras manos está el próximo médico, el próximo carpintero, y aunque no se dedica a una profesión, el próximo ciudadano. En nuestras manos está el próximo padre y madre de familia, está el próximo presidente de la República, está el próximo político que va a decidir qué hacer con nuestros impuestos. En nuestras manos están. Por eso nosotros, tal arcilla, podemos moldear el presente y el futuro. Es quizás la docencia la madre de todas las profesiones, porque por la docencia pasan todos los profesionales. Hoy somos, ustedes y yo, nos dedicamos a educar, porque hubieron en nuestra historia académica y escolar maestros que nos enseñaron cómo se hacen las cosas y que nos inspiraron a hacer las cosas bien. Y hubo otros que nos enseñaron lo que no se debe hacer. Pero de alguna manera llegamos a este camino. Asumamos con interés a nuestra responsabilidad desde un punto de vista, desde una mirada crítica, pero también muy responsable, desde una mirada profesional y práctica, no solo entender la teoría, sino llevarlo completamente a la práctica. ¿Cuáles son los materiales que les voy a obsequiar en la conversación de WhatsApp? El video Retos para la docencia de la nueva escuela mexicana del Dr. Ángel Díaz Barriga con sus fichas de análisis, el capítulo 2 de didáctica y currículo para que comprueben que sí está allí, en un documento de trabajo de las dimensiones para el diagnóstico, una escala de valoración y reflexión del programa analítico, documento de trabajo para la priorización y contextualización de los PDA, documento de trabajo, la radiografía de una clase, documento de trabajo, planeación con las metodologías, que son 4 documentos de trabajo aquí, lista de cotejos sobre la planeación didáctica que ya no pude revisar con ustedes, y una escala de valoración de la planeación didáctica. Esta escala es un producto ya así terminadito,
para que se acerquen a un maestro y vean si tiene la radiografía de clase, para qué, cómo enseñar, dictado por preguntas, por niveles, y que tienen una columna al final para poder escribir en qué estoy fallando y a qué me comprometo más adelante en mi formación, en mi preparación y en la compañía que vamos a tener todos para poder subsanar los errores que tengamos. Son 9 materiales más la presentación, son 10 materiales que estaré compartiendo con ustedes en esa conversación de WhatsApp. Hago mis conclusiones de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de esta línea del tiempo? ¿Qué seguirá aquí? Hay muchas propuestas. La que se pensaba hace unos 5 o 10 años es que íbamos a estar ya en estas alturas en algo llamado conectivismo. ¿Ya se fijaron de las nuevas gafas que están de supermoda de realidad virtual? Es una locura ver a la gente que va caminando por la calle haciendo señas así porque está trabajando, cruzando la calle o en un restaurante. Si ya con el celular las personas que están en un restaurante no se conocen entre sí, todas están en su celular, imagínense con esa realidad. Ese es el reto que vamos a estar enfrentando. Afortunadamente todavía está un costo tan alto que nuestros chicos en primaria, la mayoría no los va a tener, pero llegará un momento. Tenemos que prepararnos para eso. ¿Qué viene adelante y cuál es mi función? ¿Cuál va a ser el reto que voy a atacar? Hoy quiero decirles que no están solos. Vamos a realizar. Bajo el paradigma conductual y cognitivo-conductual en estas 3 primeras escuelas de la pedagogía tradicional y la moderna, aprendizaje se entendía como la modificación de la conducta. Lo que nos interesaba era que fueran bien portados nuestros alumnos, bueno, más bien, que tuvieran buena conducta. Pero cuando llegamos a la didáctica crítica, entendíamos como aprendizaje el comportamiento. Y cuando llegamos al constructivismo, era la actitud que permeaba el conocimiento y la habilidad para convertirlo en una competencia. Ese era el aprendizaje, según el constructivismo, con su enfoque por competencias. ¿Y ahora qué nos toca hacer? ¿Qué vamos a construir? Ya vimos que no es solo la conducta, no es solo el comportamiento, no es solo la actitud. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tengo que desarrollar? Pues sí hay salida. Vamos a dejar todo lo demás en la historia, lo convierto en grises y vamos a pensar ya no en una psicología conductual, cognitivo-conductual ni cognitiva. Vamos a hablar de una neuropsicología. Y esa neuropsicología da pauta a una nueva pedagogía que muchos están llamando en el mundo neuroeducación, pero que es una neuroeducación dicha de nombre, disfrazada de cognitivo o de cognitivo-conductual, porque seguimos separando a la persona en cognición y en emoción, en razón y emoción. Seguimos dividiéndolo en hemisferio derecho e izquierdo, seguimos dividiéndolo en inteligencias, tipos de inteligencia, seguimos dividiéndolo en estilos de aprendizaje. Aun cuando el artículo 3º constitucional, sin saber de neurociencia, nos dice que hay que desarrollar al ser humano de manera armónica, potenciando a toda la persona. Desarrollando todas las facultades, de manera armónica, todas las facultades del ser humano. No dice la que prefiera el maestro o la que prefiera el alumno, porque ese es un estilo, ¿eh? Mi estilo es usar corbata. Para alguien me va a decir, para mí no es importante la corbata, yo con una camisa estoy bien. Yo te voy a decir, con una playera estoy perfecto. Ese es un estilo, una decisión personal de acuerdo a los gustos y preferencias. Pero no dice eso el artículo 3º. El artículo 3º que dice que nuestra responsabilidad es formar al ser humano de manera armónica con todas sus facultades. Y aun cuando ya no le llamemos facultades, vamos a hablar de un desarrollo integral de la persona. Bueno, pues vamos entrando a entender qué es la persona primero. ¿Qué es la esencia de la persona? No la dice la cognitivo-conductual, no lo dice la conductual, no lo dice el cognitivismo, lo dice la neuropsicología. La neuropsicología es la que empieza a revelar qué es lo que está pasando en el ser humano y nos empezamos a dar cuenta que no somos como creíamos ser y no funcionamos como habíamos pensado. Y eso es una reinterpretación de la realidad del ser humano que nos permitirá llegar bajo un paradigma creado, iniciado por Vygotsky, pero seguido por el padre de la neuropsicología, Alexander Luria, y de ahí muchos otros seguidores que lo llevaron hacia la pedagogía y hacia la didáctica, en donde ya no es importante la conducta, el comportamiento y la actitud. Entonces, ¿qué es, Emanuel? La personalidad, la esencia de la persona. ¿Cómo formar la esencia de la persona si no puedo definirla? Si no sé cómo funciona, si me he dejado llevar por la moda, la creencia o la pseudociencia, que aunque venga de Harvard, porque inteligencias múltiples es de Harvard, aunque venga de Harvard, no está conforme al paradigma que ya podemos explicar, que es la neuropsicología, no la psicología cognitivista ni la cognitivo-conductual, que dan lugar a las escuelas anteriores. Y entonces, nosotros hacemos un esfuerzo muy honesto en el Instituto de Meses Educativos para ofrecer una maestría que empiece a contener eso. No lo tiene acabado, por supuesto. Estamos entrando a la discusión y a la formación de todo ello, porque creemos que la sociedad se transforma si el docente se transforma. Y por eso hablamos de una maestría en educación, neurocognición y aprendizaje, para que entendamos
realmente el proceso central de desarrollo de la persona. No el aprendizaje clave, el aprendizaje esperado, sino el proceso de desarrollo que se requiere para la persona, y lo que buscamos es que sea al costo más accesible que casi cualquier profesor del territorio nacional pueda pagar, con un sistema de becas diseñado especialmente para ustedes, y que hoy queremos ofrecerles con un 50% de beca. Permítanme, por favor, muy honestamente, decirles solamente eso, que no se trata solamente de un discurso. Si todo este consejo técnico que hemos hecho, todas las reflexiones que hemos hecho acerca de la nueva escuela mexicana nos han llevado a pensar, necesito más capacitación, déjenme decirles que no es verdad. No necesitamos capacitación, necesitamos formación. Porque la capacitación es efímera. Me capacitan para lo que tengo que hacer hoy día, pero la formación de la persona queda pendiente. El desarrollo de la habilidad para enseñar queda pendiente, porque nada más te enseñé a hacer planeación conforme a la nueva escuela mexicana, pero no a planear la enseñanza y entender el valor humano que tiene la enseñanza. Por eso es muy importante para nosotros poder accesibilizar la única maestría con sesiones de consejo técnico escolar. Si algo de esto les pareció útil, estimados colegas, así la doctora Avelina y otros invitados que vamos sumándonos a este proyecto de transformar al docente, hacemos en el Instituto de Enlaces Educativos, damos una sesión 2 días antes de la sesión de consejo técnico. Si este viernes fuera sesión de consejo técnico, nosotros el miércoles por la noche explicamos esto, con estas diapositivas. Les damos a descarga los materiales, las diapositivas personalizables, porque todo el mundo cree que requiere actualización y capacitación, plantillas, y de eso ya hay muchísimo en las redes sociales. El instituto lo que dice no, es necesitamos formación de fondo, acompañamiento, y en ese acompañamiento estamos nosotros para poder atenderlos. Estudia la única maestría con sesiones de consejo técnico escolar, que incluye 4 diplomados. ¿Por qué los incluye? No pagas nada más, pero tampoco haces ninguna tarea más. Al acreditar tu asignatura, tus asignaturas, ya estás acreditando los programas porque los diseñamos de esa manera, para que haya una doble acreditación y los maestros puedan comprobar ante promoción magisterial que se siguen capacitando con los elementos multifactoriales de suma. Por eso hemos hecho estos diplomados y estas constancias por clases que damos en la maestría. Además damos las sesiones y materiales de consejo técnico escolar, y si cumplen en tiempo y forma conforme un calendario, además de darles una constancia de que terminaron en tiempo y les contamos las horas, además les hacemos un descuento en sus gastos de titulación por cada clase que se tome, porque lo importante para el instituto no es lo económico, sino lo importante es el desarrollo del magisterio, y esa oportunidad está aquí para ustedes, para que por menos de 1,600 pesos, para ser exacto 1,550 pesos, ustedes puedan tener acceso a esto. Hagamos, por favor, estimados colegas, una nueva escuela mexicana, no una escuela a la mexicana. Porque a veces pensamos que nada más, cualquier cosa se convierte a la mexicana si le ponemos cebolla, jitomate y chile. ¿A poco no? Hacemos bistec a la mexicana, jitomate, cebolla y chile. Huevo a la mexicana, jitomate, cebolla y chile. Y siempre ponemos los 3 mismos ingredientes y lo convertimos a la mexicana. Basta de eso. No hagamos la escuela a la mexicana. Hagamos de esto la nueva escuela mexicana. Y hagamos un cambio de fondo. No, hagamos un cambio de verdad. ¿Se habían fijado que los primeros 18 meses de vida de un sujeto queremos que aprenda a caminar y hablar? Y nos preocupa cuando no lo logran, sobre todo para los primerizos. Nos damos cuenta que no lo logran y nos comparamos con el primo, el vecino. No es posible, el hijo tiene algo y lo llevamos, y estimulación temprana y un especialista, porque nos preocupa. Y empieza a dar sus primeros pasos y lo ovacionamos. Dice sus primeras palabras y le aplaudimos, aunque sean groserías, malamente. Nos reímos de las groserías, pero ya están diciendo sus palabras. Los primeros 18 meses de vida los queremos caminando, corriendo y hablando y gritando. Pero los próximos 18 años de su vida en las escuelas los queremos quietos y callados. Qué paradoja, ¿no? Empecemos a hacer una nueva escuela mexicana que revierta las cosas, que dé valor a la enseñanza y que reconozca que el poder de la enseñanza está en ti y está en mí. No está en el programa analítico, no está en el formato de planeación didáctica, está en los educadores. Y si tú te atreves a enseñar, por favor, nunca, pero nunca, dejes de aprender. Muchísimas gracias.